Capítulo 11. Hágase la luz. Hasta el final del siglo XVIII, la concepción de Newton con respecto a la luz como una corriente de partículas dominaba sobre su rival, que era el modelo ondulatorio de la luz, por una parte a causa de la influencia que ejercía la talla científica de Newton como oráculo de la ciencia, y por otra parte debido a la evidencia de que el modelo de partículas era realmente mejor que el modelo ondulatorio. Sin embargo, durante los más o menos 100 años siguientes, se desarrolló un nuevo conocimiento de la naturaleza de la luz, que demostró, por primera vez, que incluso Newton podía no ser infalible en sus pronunciamientos. Posteriormente, a principios del siglo XX, también sus leyes del movimiento dejaron de ser la última palabra en mecánica. En realidad, la influencia de Newton frenó el progreso en este sentido, ya que, dejando a un lado la obra de Huygens, que ya hemos mencionado anteriormente, hacia finales del siglo XVIII había gran cantidad de pruebas derivadas de observaciones, que, si se hubieran considerado con más entusiasmo, podían haber llevado a la implantación del modelo ondulatorio un par de décadas antes del momento en que, realmente se implantó. De hecho, surgieron ya algunas pruebas de que la luz se desplazaba como una onda, antes incluso de que Newton entrara en escena, aunque la importancia de estos trabajos no fue reconocida ampliamente en su época. Estas pruebas llegaron con los trabajos del físico italiano Francesco Grimaldi, 1618 a 1663, profesor de matemáticas del Colegio de los Jesuitas de la Universidad de Bolonia, quien, como Newton más tarde, estudió la luz haciendo que un haz de luz solar entrara a través de un pequeño agujero en una habitación oscura. Descubrió que, cuando el haz de luz pasaba a través de un segundo agujero pequeño y llegaba hasta una pantalla, la imagen que formaba el punto de luz sobre dicha pantalla tenía bordes coloreados y era ligeramente más ancha de lo que tendría que ser si la luz hubiera viajado en línea recta a través del agujero. Llegó a la conclusión, correcta, de que el haz se había doblado ligeramente hacia afuera al pasar por el agujero, un fenómeno al que dio el nombre de difracción. También descubrió que, cuando un pequeño objeto, como el filo de un cuchillo, se colocaba en el haz de luz, la sombra que proyectaba este objeto tenía bordes coloreados allí donde la luz había sufrido una difracción en torno al borde del objeto y se había ido hacia la sombra 168. Esta es una prueba directa de que la luz se desplaza como una onda, y el mismo tipo de efecto se puede ver cuando las olas del mar, o de un lago, pasan rodeando obstáculos o a través de espacios situados entre obstáculos. Pero, cuando se trata de la luz, dado que las longitudes de onda son tan pequeñas, los efectos son insignificantes y solo se pueden detectar mediante mediciones muy minuciosas. La obra de Grimaldi no se publicó hasta 2 años después de la muerte de este científico, y apareció en un libro titulado Physicomathesis de Lumen, Coloribus, et Iride. Grimaldi ya no estaba allí para promover o defender sus teorías y es probable que las pocas personas que supieron de la existencia de este libro en aquellos tiempos fueran incapaces o no tuvieran voluntad de llevar a cabo los delicados experimentos que habrían sido necesarios para confirmar los resultados. Un lector de este libro que quizás se daría cuenta de su importancia fue el propio Newton, que 168 los bordes aparecen coloreados, como un arco iris, porque las distintas longitudes de onda de la luz se doblan o desvían en mayor o menor medida, y esas distintas longitudes de ondas corresponden a los distintos colores. Tenía 21 años cuando Grimaldi murió, pero parece como si no hubiera apreciado la contundencia de las pruebas de Grimaldi, según las cuales ni la reflexión ni la refracción podían explicar los fenómenos observados. Es tentador, pero en última instancia estéril, ponerse a especular sobre cómo podría haberse desarrollado la ciencia si Newton hubiera asumido el modelo ondulatorio después de leer el libro de Grimaldi. Después de que Newton muriera en 1727, aunque el modelo de la luz como corriente de partículas dominase el pensamiento durante el resto del siglo XVIII, hubo personas que tuvieron en cuenta el modelo alternativo, especialmente el matemático suizo Leonhard Euler, al que ya hemos mencionado anteriormente. Euler es recordado habitualmente por sus trabajos de matemática pura donde desarrolló la idea del principio de la mínima acción, según el cual, en efecto, la naturaleza es perezosa. Una manifestación de este principio es que la luz viaja, siempre en línea recta, es decir, siguiendo el camino más corto. Este principio marcó el camino para los trabajos de Joseph Lagrange, 1736 a 1813, que a su vez proporcionaron la base para la descripción matemática del mundo cuántico que se realizó en el siglo XX. Euler, como ya hemos mencionado, introdujo notaciones matemáticas tales como I, e I, y también fue el ejemplo arquetípico de los peligros que entraña mirar directamente al Sol. En 1733, cuando era catedrático de matemáticas en San Petersburgo, esta locura le costó perder la visión en el ojo derecho. Esta desgracia se duplicó, ya que a finales de la década de 1760 se quedó ciego del ojo izquierdo debido a las cataratas, pero nada de esto consiguió frenar su prodigiosa producción matemática. Euler publicó su modelo para la luz en 1746, mientras estaba trabajando en la Academia de las Ciencias de Federico el Grande en Berlín. Posteriormente Catalina la Grande le llamó para que regresara a San Petersburgo, donde se quedó hasta el final de su vida. Gran parte de la fuerza de los argumentos de Euler reside en el modo en que manejó minuciosamente todas las dificultades del modelo corpuscular, incluida la dificultad de explicar de esta manera la difracción, así como la de detallar las pruebas que apoyaban el modelo ondulatorio.
Euler planteó concretamente una analogía entre las ondas luminosas y las ondas sonoras, y en una carta escrita durante la década de 1760 decía que la luz solar es, con respecto al éter, lo que el sonido es con respecto al aire, y describió el sol como una campana cuyo sonido es la luz. 169. Esta analogía, aunque resulta muy gráfica, es en el mejor de los casos imperfecta y nos indica cuán largo era el camino que había de recorrer todavía el desarrollo del modelo ondulatorio a mediados del siglo XVIII. No es sorprendente que el mundo de la física no estuviera aún lo suficientemente convencido como para cambiar sus puntos de vista sobre la naturaleza de la luz, hasta que las técnicas experimentales que se perfeccionaron en el siglo XIX hicieron que esta cuestión quedara fuera de toda duda. Pero la primera persona que habría de dar un impulso significativo a este cambio de opinión tenía ya 10 años, cuando Euler murió en 1783. Thomas Young, el experimento de la rendija doble. Thomas Young nació en Milverton, Somerset, el 13 de junio de 1773. Fue un niño prodigio que sabía ya leer en inglés a los 2 años de edad, en latín a los 6 y de allí pasó rápidamente al griego, el francés, el italiano, el hebreo, el caldeo, el siríaco, el samaritano, el árabe, el persa, el turco y las lenguas etiópicas. Todo esto cuando tenía 16 años. Dado que nació en una familia adinerada, era hijo de un banquero. Young tuvo la libertad necesaria para hacer más o menos lo que le gustaba y recibió una educación muy poco reglada cuando era niño y adolescente. Estaba claro que no necesitaba este tipo de educación, por lo que se dedicó ampliamente a estudiar por su cuenta y se despertó en él un interés precoz por la historia antigua y la arqueología de Oriente Medio, como se puede deducir de la lista de idiomas, aunque también aprendió física, química y muchas más cosas. A los 19 años de edad, influido por su tío abuelo Richard Bracklesby, 1722 a 1797, un físico destacado, Young comenzó a estudiar para hacerse médico, con la idea de trabajar en la consulta que tenía su tío abuelo en Londres, y hacerse cargo de ella a su debido tiempo. Estudió en Londres, Edimburgo y Gotinga, donde obtuvo su título de doctor en medicina en 1796. Viajó por Alemania durante varios meses, antes de asentarse durante cierto tiempo en Cambridge. Acababa de fallecer su tío abuelo. Para entonces, Young era ya conocido en los círculos científicos, después de haber explicado durante su primer año como estudiante de medicina el mecanismo de enfoque de los ojos, es decir, el modo en que los músculos cambian la forma de la lente en cada ojo. Como consecuencia de este trabajo, fue elegido miembro de la 169 citado por Sahong Royal Society cuando solo contaba 21 años de edad. Durante los 2 años que pasó en Cambridge, residiendo en el Emmanuel College, se ganó el apodo de Fenómeno Young, por su habilidad y versatilidad. Pero Richard Bracklesby le había dejado como herencia su casa de Londres y su fortuna, por lo que en 1800 el joven regresó allí, a los 27 años, para abrir su propia consulta médica. Aunque ejerció la medicina durante el resto de su vida, siendo médico del Hospital St. George desde 1811 hasta su muerte el 10 de mayo de 1829, esto no le impidió continuar realizando importantes y variadas contribuciones a la ciencia. Sin embargo, hay que decir que en un momento dado dejó ver un indicio de que no era del todo infalible. Entre 1801 y 1803 Young dio clases magistrales en la RI, pero estas no tuvieron éxito, ya que estuvieron más allá de lo que podía llegar a captar la audiencia. Entre los muchos temas que le interesaban, Young explicó correctamente el astigmatismo como un fenómeno ocasionado por una curvatura inadecuada en la córnea del ojo y fue la primera persona que constató que la visión del color se produce como resultado de una combinación de 3 colores primarios, rojo, verde y azul, que afecta a distintos receptores dentro del ojo, y así explicó la ceguera a los colores como un trastorno debido al fallo en uno o más conjuntos de dichos receptores. Además, calculó los tamaños de las moléculas. Como ya vimos en el capítulo anterior, trabajó como secretario de Relaciones Internacionales en la Royal Society y desempeñó un papel destacado en el proceso de descifrar la piedra de Rosette, aunque no recibió un reconocimiento inmediato por esta tarea ya que el informe se publicó de forma anónima en 1819. Figura 32. Dibujos de Young en los que se muestra cómo se propagan las ondas luminosas. Young, A Course on Natural Philosophy and Mechanical Arts, 1807. Sin embargo, lo que aquí nos interesa son los trabajos por los que se recuerda principalmente a Young, es decir, los experimentos relativos a la luz con los que demostró que ésta se desplaza como una onda. Young comenzó a experimentar con el fenómeno de la interferencia de los rayos luminosos mientras estaba en Cambridge, a finales de la década de 1790. En Outlines of Experiments and Inquiries Respecting Sound and Light, publicado en 1800, comparó y contrastó los modelos contrapuestos de Newton y Huygens, saliendo en defensa del modelo ondulatorio de Huygens y proponiendo que los colores diferentes de la luz corresponden a longitudes de onda distintas. En 1801, anunció su contribución clave a este debate, la teoría de la interferencia de las ondas luminosas. Esta interferencia se produce exactamente del mismo modo que interfieren entre sí las ondas producidas en la superficie del agua contenida en una charca para producir una complicada pauta de ondulaciones. Por ejemplo, cuando lanzamos 2 guijarros a una charca al mismo tiempo, pero en distintos lugares. Young expuso primero el modo en que los fenómenos que el propio Newton había observado, tales como los anillos de Newton,
podían explicarse mediante la interferencia, y utilizó los datos experimentales de Newton para calcular la longitud de onda de la luz roja, obteniendo 6,5x10 a 7 metros, en unidades modernas, y la de la luz violeta, que resultó ser 4,4x10 - 7 metros. Estos números concuerdan bien con las mediciones actuales, por lo que queda demostrado que Newton era un buen experimentador y Young era un buen teórico. Este último ideó después y llevó a cabo el experimento que lleva su nombre, el experimento de Young de la doble rendija. En el experimento de la doble rendija, la luz, en el caso ideal se utiliza luz de un color puro, es decir, una sola longitud de onda, aunque esto no es absolutamente necesario, pasa a través de una estrecha rendija recortada en un trozo de cartulina. Estrecha quiere decir que la rendija debe ser más o menos tan ancha como la longitud de onda de la luz, aproximadamente 1/1000ª de metro, de tal manera que puede servir una rendija hecha con una hoja de afeitar. La luz que sale por la rendija se esparce e incide sobre un segundo trozo de cartulina en el que hay dos rendijas, similares paralelas. Cuando la luz sale por estas dos rendijas se esparce a su vez e incide sobre una pantalla donde forma una imagen de luz y sombra, llamada espectro interferencial o espectro de interferencias. Young explicó que había luz allí donde las ondas que llegaban de las dos rendijas caminaban llevando el paso, de tal forma que los picos de ambas ondas se sumaran. Había oscuridad donde las ondas procedentes de las dos rendijas no llevaban el paso conjuntamente, marchaban con desfase, de tal forma que el pico de una onda quedaba anulado por el seno de la otra onda. El espaciamiento exacto del espectro que se ve en la pantalla depende de la longitud de onda de los rayos luminosos, que se puede calcular midiendo el espaciamiento de las franjas que aparecen en la pantalla. No hay en absoluto modo alguno de explicar este fenómeno si se considera que la luz es como una corriente de diminutas balas de cañón que van zumbando por el espacio. Young terminó en lo esencial su trabajo hacia 1804, y en 1807 escribió lo siguiente: el centro del espectro está siempre claro, y las franjas brillantes, situadas a cada lado, se encuentran a distancias tales que la luz que les llega desde una de las aberturas tiene que haber recorrido un espacio más largo que la que llega desde la otra, siendo la diferencia entre los recorridos igual a la amplitud de una, dos, tres o más de las supuestas ondulaciones, mientras que los espacios oscuros que aparecen corresponden a una diferencia igual a la mitad de una de las supuestas ondulaciones, o a 1,5, o a 2,5, o a más aún, 170. 10 años más tarde, Young perfeccionó todavía más su modelo sugiriendo que las ondas luminosas son producidas por una ondulación transversal que se mueve de lado a lado, y no por ondas longitudinales, de empujar-tirar, como las del sonido. Sin embargo, lejos de convencer a sus colegas, los trabajos de Young sobre la luz solo le reportaron insultos de los demás físicos de Gran Bretaña, a los que irritaba la mera sugerencia de que cualquier cosa dicha por Newton pudiera estar equivocada, y se burlaban de la idea de que pudiera hacerse la oscuridad, superponiendo dos haces de luz. Young, que se dedicaba a muchas otras cosas al mismo tiempo, sufrió poco con todo esto y, además, tampoco se vio frenado el avance de la ciencia, porque, casi inmediatamente, llegaron otras pruebas similares que apoyaban la validez del modelo ondulatorio. Estas pruebas provenían, curiosamente, del país que era por entonces enemigo más encarnizado de Gran Bretaña, Francia. Augustin Fresnel nació el 10 de mayo de 1788 en Broglie, Normandía. Era hijo de un arquitecto que se retiró a sus propiedades campestres cerca de Caen para escapar del torbellino de la Revolución Francesa, un caso que recuerda al de la familia Dericy y al de Georges Cuvier. Fresnel recibió enseñanza en su propia casa hasta los 12 años. Posteriormente estudió en la École Centrale de Caen, antes de trasladarse a París en 1804 para estudiar ingeniería. En 1809 obtuvo el título de ingeniero civil y trabajó para el gobierno en proyectos de construcción de carreteras en distintas zonas de Francia, al mismo tiempo que desarrollaba un gran interés por la óptica, simultaneando sus estudios científicos con el trabajo cotidiano. 170 fragmento de la obra de Young titulada A Course of Lectures on Natural Philosophy and the Mechanical Arts, citado por Baerlein. Sin embargo, dado que Fresnel vivía fuera de los círculos de los científicos académicos de París, parece ser que no llegó a conocer los trabajos de Young. Lo que aún sorprende más es que tampoco tuviera conocimiento de la obra de Heidens y Euler, y que desarrollara finalmente su propio modelo ondulatorio de la luz partiendo de la nada. Fresnel tuvo la oportunidad de desarrollar dicho modelo en parte gracias a la política. Aunque había trabajado como empleado del gobierno bajo el régimen napoleónico sin dar señales de inconformismo, cuando Napoleón fue derrotado por los aliados y enviado al exilio en Elba, Fresnel, como muchos de sus contemporáneos, se declaró realista. Cuando Napoleón regresó del exilio para tomar el poder durante el episodio de los 100 días en 1815, Fresnel fue expulsado de su empleo, o lo abandonó voluntariamente en señal de protesta. Existen informaciones contradictorias al respecto, y fue enviado a su casa de Normandía, donde estuvo bajo arresto domiciliario. Fue allí donde tuvo tiempo suficiente para desarrollar sus teorías antes de que Napoleón fuera derrocado definitivamente. Entonces, Fresnel pudo volver a su trabajo de ingeniero y la óptica quedó relegada, una vez más, a lo que era simplemente una actividad de aficionado. El planteamiento de Fresnel para el modelo ondulatorio de la luz estaba basado también en la difracción, pero utilizó una sola rendija estrecha para proyectar los rayos luminosos sobre una pantalla. Si la rendija es lo suficientemente estrecha, produce su propio espectro característico de rayas de luz y sombra sobre la pantalla.
sin entrar en detalles, la forma más sencilla de explicar cómo sucede esto es imaginar que la luz se desvía ligeramente alrededor de cada lado de la rendija, se dispersa a partir de cada borde y se desplaza hacia la pantalla por dos caminos ligeramente diferentes, tales que cada uno de ellos corresponde a un número distinto de longitudes de onda. Pero, también podemos dar la vuelta a este experimento colocando un pequeño obstáculo, por ejemplo, una aguja, en el camino de un haz luminoso. Entonces, la luz se desvía alrededor del obstáculo, del mismo modo que las olas del mar se desvían alrededor de una roca que sobresale de la superficie del agua, para producir un espectro de difracción en la sombra del obstáculo. Una muestra de lo poco que se había valorado el trabajo de Young es que en 1817, la Academia Francesa, aunque conocía este trabajo, ofreció un premio para quien pudiera aportar el mejor estudio experimental sobre la difracción y lo apoyara en un modelo teórico con el que pudiera explicar en qué consistía el fenómeno. Este concurso dio como resultado la presentación de tan solo dos trabajos. Uno de ellos era tan claramente absurdo que la Academia ni siquiera registró el nombre de la persona que lo había presentado, y mucho menos detalles del trabajo en sí mismo. El otro trabajo era de Fresnel y fue presentado como un informe de 135 páginas. Tenía que superar un obstáculo bastante considerable. Era, por supuesto, un modelo ondulatorio y los tres jueces que decidían en este concurso, el matemático Siméon Denis Poisson, 1781 a 1840, el físico Jean-Baptiste Biot, 1774 a 1862, y el matemático y astrónomo Pierre Simon Laplace, eran todos ellos newtonianos declarados y, por consiguiente, preferían el modelo corpuscular. Sus esfuerzos se centraron en buscar algún fallo en el modelo de Fresnel, y Poisson, que era un magnífico matemático, creyó haber encontrado uno. Calculó que, según el modelo ondulatorio de la luz de Fresnel, si un pequeño objeto redondo, como un balín de plomo, se sitúa en el camino de un haz luminoso, la luz que se desvía rodeando el objeto produciría un punto brillante exactamente detrás del centro de dicho objeto, donde, según el sentido común, tendría que estar la sombra más oscura. Esto le pareció a Poisson tan absurdo como les había parecido a los británicos contrarios al trabajo de Young, la idea de que al superponer dos haces de luz se podría producir la oscuridad total. Pero los cálculos no tenían nada de ambiguos. Como el propio Poisson escribió, hagamos que unos haces luminosos paralelos incidan sobre un disco opaco, siendo el entorno del disco perfectamente transparente. El disco proyecta una sombra, por supuesto, pero el centro de esta sombra será un punto luminoso. Para decirlo concisamente, no hay oscuridad en lugar alguno a lo largo de la perpendicular central en la parte posterior de un disco opaco, excepto inmediatamente detrás del disco. De hecho, la intensidad de la luz crece continuamente a partir de cero desde el punto situado inmediatamente detrás del fino disco. A una distancia medida detrás del disco que sea igual al diámetro de este, la intensidad es ya un 80% de lo que sería, si no estuviera el disco. Por consiguiente, la intensidad crece más lentamente, acercándose al 100% de lo que sería si el disco no estuviera presente, 171. Para los jueces, esto resultaba absurdo, pero era lo que predecía el modelo de Fresnel. Como buenos científicos, en la mejor tradición newtoniana, estos jueces y el presidente del jurado constituido para supervisar el concurso, el físico François Arago, 1786 a 1853, organizaron las cosas para realizar un experimento con el que comprobarían la predicción. El punto luminoso que se había pronosticado apareció exactamente donde Poisson, basándose en el modelo de Fresnel, había dicho que estaría. En marzo de 1819, Arago comunicó lo siguiente al Consejo de la Academia de las Ciencias. Uno de los miembros de la comisión, establecida por la Academia, el señor Poisson, ha deducido a partir de las integrales que ha aportado el autor, Fresnel, el curioso resultado de que el centro de la sombra de una pantalla opaca circular debe estar iluminada exactamente igual que si la pantalla no existiera. La conclusión ha sido sometida a la prueba del experimento directo y la observación. Ha confirmado perfectamente los cálculos. El método totalmente científico que Newton había convertido en el fundamento de la investigación del mundo, la prueba del experimento directo, había demostrado que Newton estaba en un error y la luz viajaba como una onda. A partir de aquel momento, el modelo ondulatorio de la luz dejó de ser una mera hipótesis y ascendió al nivel de teoría. La reputación de Fresnel estaba asegurada, y aunque solo era un científico a tiempo parcial, llevó a cabo junto con Arago un importante trabajo de desarrollo de la teoría ondulatoria de la luz, y fue elegido miembro de la Academia Francesa en 1823 y de la Royal Society en 1825. En 1827 recibió la medalla Ramphal, 100 años después de la muerte de Newton y unos pocos días antes de su propio fallecimiento, que se produjo a causa de la tuberculosis el 14 de julio de aquel mismo año. Fueron necesarias varias décadas para que la teoría ondulatoria. 171 Base Baerlein. La cita siguiente procede de la misma fuente. De la luz se desarrollara adecuadamente y, en particular, para que los físicos averiguaran qué era lo que se movía con las ondas. Pero esto no impidió que se avanzara en la práctica utilizando la luz. El propio Fresnel inventó una lente muy eficaz formada por círculos anulares concéntricos de vidrio, cada uno de ellos con una curvatura ligeramente diferente, lente de Fresnel, que fue ideada inicialmente para ser utilizada en los faros de la costa.
Sin embargo, era la luz en sí misma la que se estaba convirtiendo en lo que probablemente haya sido el instrumento más valioso, dentro de la ciencia, concretamente a través de una nueva rama llamada espectroscopia. La espectroscopia es un elemento confortable dentro del conjunto de accesorios que utiliza la ciencia, una herramienta científica tan valiosa y tan importante que sorprende oír que no siempre estuvo a disposición de los científicos y que no se empezó a conocer hasta principios del siglo XIX. Es como si nos dijeran que antes, de 1800 nadie sabía que el Papa era católico. Pero, como tantos otros avances científicos, la espectroscopia tuvo que esperar a que se desarrollase la tecnología adecuada para poder trabajar con ella. En este caso, la combinación de un prisma o de otros sistemas para descomponer la luz en el espectro de colores del arco iris, y un microscopio que se pudiera utilizar para explorar dicho espectro detalladamente. Las rayas de Fraunhofer. Cuando se estudia la luz de esta manera, se puede ver que existen muchas rayas distintas y nítidas en el espectro, unas claras y otras oscuras. La primera persona que se dio cuenta de esto fue el físico y químico inglés William Wollaston, 1766 a 1828, que hizo que la luz solar pasara a través de un prisma y estudió, en 1802, el espectro resultante, tras ampliar su tamaño, viendo que aparecían algunas rayas oscuras. Wollaston fue un buen científico polifacético de segunda fila que descubrió los elementos llamados rodio y paladio, y fue además uno de los primeros defensores de la teoría atómica de Dalton, aunque nunca aportó a la ciencia una contribución que fuera realmente importante. En cierto modo, Wollaston nunca se puso a investigar sobre su descubrimiento de las rayas oscuras del espectro de la luz solar, tarea que quedó pendiente para que la asumiera el físico industrial alemán, Joseph von Fraunhofer, 1787 a 1826, quien hizo el mismo descubrimiento, de manera independiente, en 1814, y, lo que es más importante, estudió el descubrimiento, realizando una investigación adecuada del fenómeno, razón por la cual las rayas oscuras del espectro solar se llaman actualmente rayas de Fraunhofer, y no rayas de Wollaston. Fraunhofer inventó también, en 1821, otra técnica para descomponer la luz en su espectro, las redes de difracción, que, como su nombre indica, para su acción dependen completamente de la naturaleza ondulatoria de la luz. Sin embargo, todo esto se consiguió porque Fraunhofer trabajaba en el laboratorio óptico del Instituto Mecánico Óptico de Múnich, donde intentaba mejorar la calidad del vidrio con el que se fabricaban las lentes y los prismas que se iban a utilizar luego en trabajos científicos y en las industrias de alta tecnología de la época. Su destreza hizo rica a la empresa y puso los fundamentos para que Alemania se convirtiera en una potencia industrial de primera fila en lo relativo a la fabricación de sistemas ópticos durante la mayor parte del siglo. El estudio de la espectroscopia y el espectro de las estrellas. Uno de los primeros descubrimientos espectroscópicos que hizo Fraunhofer fue que había dos rayas luminosas amarillas en el espectro de la luz, procedente de una llama. Pronto quedó claro que cada una de estas rayas tenía una longitud de onda especial bien definida. En 1814, Fraunhofer estaba utilizando las dos rayas luminosas amarillas, de las que se sabe actualmente que están originadas por el sodio y son responsables del color amarillo que tiene la luz del alumbrado público, como fuente de luz monocromática pura con la que probar las propiedades ópticas de las distintas clases de vidrio. Precisamente cuando comparaba el efecto del vidrio sobre este tipo de luz con el efecto sobre la luz solar, observó la aparición de rayas oscuras en el espectro solar, y gracias a la calidad superior de sus instrumentos consiguió ver muchas más que Wollaston, contando un total de 576 entre los extremos rojo y violeta del espectro, y además registró las longitudes de onda de cada una de ellas. También observó unas rayas similares en el espectro de Venus y las estrellas. Al observar que aparecían las mismas rayas y las mismas longitudes de onda en los espectros obtenidos usando las redes de difracción, demostró que eran una propiedad de la propia luz, y no un fenómeno producido por el vidrio de los prismas al ser atravesado por los rayos luminosos. Fraunhofer nunca llegó a descubrir qué era lo que ocasionaba las rayas, pero fue él quien perfeccionó el uso de la espectroscopia dentro de la ciencia. Aunque muchos investigaron aquel fenómeno recientemente descubierto, los descubrimientos cruciales se realizaron en Alemania, siendo sus autores Robert Bunsen, 1811 a 1899, y Gustav Robert Kirchhoff, 1824, 1887, que trabajaron juntos en Heidelberg durante las décadas de 1850 y 1860. No es mera coincidencia que se trate del mismo Robert Bunsen que dio su nombre al equipamiento de laboratorio que nos resulta quizá más conocido, ya que el mechero Bunsen fue un instrumento fundamental para el desarrollo de la espectroscopia 172. Cuando una sustancia se calienta en la clara llama de un mechero Bunsen, da un color característico a la llama, dependiendo de cuál sea la sustancia que se está calentando. No debería ser sorprendente para ninguno de nosotros oír que una sustancia que contiene sodio, como la sal común, hace que la llama sea amarilla. Incluso sin recurrir a la espectroscopia, este es un modo sencillo de comprobar si determinados elementos están presentes en un compuesto químico. Pero, con la ayuda de la espectroscopia, se puede ir más allá de decir que un elemento da color amarillo a la llama, otro le da color verde y un tercero la pone de color rosa. Se puede ver que cada elemento, cuando está caliente, produce en el espectro una pauta característica de rayas luminosas, como el par de rayas amarillas que están asociadas con el sodio. Entonces, siempre que veamos esas rayas en un espectro, sabremos que el elemento asociado a dichas rayas está presente,
incluso, como sucedía a veces en el siglo XIX, aunque no supiésemos cómo forman los átomos de los elementos dichas rayas. Cada espectro tiene un valor de identificación similar al que puedan tener, en otro contexto, las huellas dactilares o los códigos de barras. Cuando una sustancia está caliente, al irradiar luz produce rayas luminosas. Cuando la misma sustancia está presente, pero en frío, produce rayas oscuras en el espectro, ya que absorbe luz de fondo precisamente con las mismas longitudes de onda, en vez de irradiar luz, que es lo que hace cuando está caliente 173. Realizando una serie de 172, aunque, de hecho, fue Michael Faraday quien inventó el diseño básico del mechero, y luego lo perfeccionó el ayudante de Bunsen, Peter Desdega, que tuvo el buen sentido de comercializarlo con el nombre de su jefe. 173 frío es un término relativo. Las rayas de Fraunhofer son oscuras porque, aunque cualquier gas de la atmósfera. Pruebas de llama, en el laboratorio con distintos elementos, era evidente que se podía formar una colección de pautas espectrales características asociadas con cada uno de los elementos conocidos. En 1859, Kirchhoff identificó las rayas características del sodio en los rayos luminosos procedentes del Sol, una prueba de que el sodio está presente en la atmósfera de nuestra estrella más cercana. Otras rayas del espectro solar, y luego del espectro de otras estrellas, fueron pronto identificadas con otros elementos. En lo que fue el ejemplo más impactante del poder de la espectroscopia, los astrónomos pudieron descubrir de qué estaban hechas las estrellas. En una sorprendente inversión de este proceso, en 1868, durante un eclipse solar, el astrónomo francés Pierre Janssen, 1824 a 1907, y el astrónomo inglés Norman Lockyer, 1836 a 1920, descubrieron una pauta de rayas en el espectro solar que no se correspondía con la huella dactilar de ningún elemento conocido existente en la Tierra. Lockyer dedujo que debía pertenecer a algún elemento desconocido hasta entonces, al que denominó helio, tomando el nombre de Helios, la palabra que en griego quiere decir sol. El helio no se descubrió en la Tierra hasta 1895. Para entonces, sin embargo, el rompecabezas que era la naturaleza de la luz parecía haberse resuelto totalmente, gracias a la comprensión de lo que eran la electricidad y el magnetismo, que había emergido gracias a los trabajos de Michael Faraday, antiguo ayudante de Humphrey Davy, y se había desarrollado plenamente con las investigaciones de James Clerk Maxwell, en lo que se consideró el avance más profundo de la nueva física desde los tiempos de Newton. Michael Faraday. Estudio sobre electromagnetismo. Faraday es casi único entre los científicos de renombre en cuanto al hecho de no haber realizado nada importante antes de cumplir 30 años, pero luego fue autor de una de las contribuciones más importantes que hizo su generación, o, en realidad, cualquier otra generación, llevando a cabo su mejor trabajo cuando tenía más de 40 años. Han sido pocos los casos de científicos que continuaron activos al más alto nivel durante sus últimos años. Albert Einstein es un ejemplo obvio, pero incluso estos habían mostrado signos de una destreza inusual cuando tenían entre 20 y 30. Del Sol está caliente, no está tan caliente como la propia superficie del Sol, que es de donde viene la luz. Años. Es casi seguro, dados sus logros posteriores, que Faraday podría haberlo hecho también, pero sus circunstancias le impidieron incluso comenzar a realizar investigaciones científicas antes de los 25 años, una edad a la que Einstein ya había llevado a cabo, no solo los trabajos sobre los átomos, ya mencionados en el capítulo anterior, sino también la teoría especial de la relatividad y la obra por la que recibiría posteriormente el premio Nobel. La familia Faraday procedía de lo que era entonces Westmoreland, al norte de Inglaterra. El padre de Michael, James, era un herrero que se trasladó al sur en 1791 para buscar trabajo en compañía de su esposa Mary y dos hijos pequeños, Robert, nacido en 1788, y Elizabeth, nacida en 1787. La familia se estableció durante un breve tiempo en Newington, que era entonces un pueblo de Surrey y actualmente ha sido tragado por Londres, donde nació Michael el 22 de septiembre de 1791. Pero la familia se trasladó pronto a Londres, instalándose en unas habitaciones situadas sobre una cochera en Jacob's Well Mews, cerca de Manchester Square, donde nació otra hija, Margaret, en 1802. Aunque James Faraday era un buen herrero, tenía mala salud y a menudo era incapaz de trabajar. Falleció en 1810, por lo que sus hijos se criaron en la pobreza, sin dinero para lujos tales como una educación que fuera más allá de leer, escribir y algo de aritmética. Sin embargo, incluso esto los hacía diferentes de la gente más pobre de la época. Pero era una familia muy unida, en la que se querían mucho los unos a los otros, y se apoyaban en gran medida en su fe religiosa como miembros de una secta, los andemanianos, que había surgido en la década de 1730 como una escisión de los presbiterianos escoceses. Su firme creencia en la salvación les ayudaba a soportar más fácilmente los momentos duros de la vida terrenal, y la doctrina de la secta, basada en la modestia, el rechazo de la ostentación y la vanidad, y el compromiso con las obras de caridad realizadas con discreción, contribuyó a caracterizar la vida de Faraday. Cuando tenía 13 años, Michael Faraday comenzó a trabajar como recadista para George Riebel, un librero, encuadernador y vendedor de periódicos que tenía un local en Blandford Street, a la altura de Baker Street, no lejos de donde residía la familia Faraday. Un año más tarde comenzó como aprendiz de Riebel con las tareas de encuadernación y pronto se trasladó a vivir, encima del local.
Aunque se sabe poco sobre la vida de Faraday durante los 4 años siguientes, la feliz atmósfera familiar existente en el negocio de Riebeau y su benevolencia como patrono puede deducirse del hecho de que uno de los 3 aprendices que tenía en aquella época se convirtió en cantante profesional y otro fue a ganarse la vida como comediante en los teatros de variedades, mientras Faraday leía con voracidad los grandes montones de libros que tenía a su alcance y llegó a convertirse en un gran científico. Por ejemplo, su fascinación por la electricidad, el área en la que haría posteriormente sus mayores contribuciones a la ciencia, se vio estimulada por primera vez gracias a la lectura de un artículo sobre el tema en una copia de la tercera edición de la Enciclopedia Británica que alguien había llevado al taller para que se la encuadernaran. En 1810, el año en que murió su padre 174, Faraday se convirtió en miembro de la City Philosophical Society, que, a pesar de este nombre tan flamante, era un grupo de jóvenes ansiosos por perfeccionar su formación de manera autodidacta, que se reunían para comentar los temas del día, incluidos los nuevos y emocionantes descubrimientos científicos, y que se turnaban para dar conferencias sobre temas concretos. Robert Faraday pagaba la suscripción de Michael, un chelín, ya que Robert se había convertido en cabeza de familia y trabajaba como herrero. A través de sus discusiones y del intercambio de correspondencia con los amigos que encontró allí, Faraday comenzó a desarrollar tanto sus conocimientos científicos como su destreza personal, trabajando con perseverancia para mejorar la gramática, la ortografía y la puntuación. Llevó a cabo experimentos tanto de química como de electricidad, comentándolos con sus compañeros, los City Philosophers, y también tomó notas detalladas de los temas que se discutían en las reuniones y luego las encuadernó cuidadosamente. En 1812, cuando se acercaba ya a los 21 años de edad y se encontraba al final de su etapa de aprendiz, tenía escritos 4 volúmenes de su obra, que el indulgente Riebeau, encantado de tener a un joven filósofo entre el personal de su casa, solía mostrar con orgullo a sus amigos y clientes. Uno de estos clientes era un tal señor Dance, y se quedó tan impresionado que pidió prestados los libros para mostrárselos a su padre, un 174. La madre de Faraday vivió hasta 1838, lo suficiente para ver cómo su hijo se convertía en uno de los grandes científicos de su generación. Hombre interesado por la ciencia, el señor Dance padre se quedó a su vez favorablemente impresionado, por lo que regaló a Faraday entradas para que pudiera asistir a una serie de 4 conferencias sobre química, impartidas por Humphrey Davy en la Royal Institution durante la primavera de 1812, que resultó ser el último curso que Davy impartió allí. Faraday aplicó su procedimiento a estas conferencias y las reprodujo por escrito meticulosamente, completándolas con diagramas y encuadernándolas en un libro, que mostró también al señor Dance padre. Este se sintió encantado ante tal respuesta a su generosidad. Sin embargo, aunque estas conferencias habían confirmado el ardiente deseo de Faraday de convertirse en un científico, no parecía haber ningún modo de que aquel deseo se hiciera realidad. Su periodo de aprendizaje terminó el 7 de octubre de 1812 y comenzó a trabajar como encuadernador para el señor de la Roche, que ha pasado a la historia como un patrono difícil, pero probablemente fue solo un hombre de negocios corriente que esperaba que sus empleados pusieran los 5 sentidos en el trabajo. Pero la mente de Faraday estaba ciertamente en otras cuestiones. Escribió a todas las personas de las que pudo pensar que le ofrecerían una solución, incluido el presidente de la Royal Society, Sir Joseph Banks, que ni siquiera se molestó en contestarle, aunque fueran trabajos de nivel ínfimo dentro del mundo de la ciencia, pero todo fue en vano. Sin embargo, a las pocas semanas tuvo un golpe de suerte que cambiaría su vida. Davy se quedó ciego temporalmente a causa de una explosión que se produjo en su laboratorio y necesitó a alguien que tuviera algunos conocimientos de química para que trabajara como su secretario durante unos pocos días. Faraday consiguió el empleo, muy probablemente gracias a una recomendación del señor Dance padre. No hay constancia del modo en que se las arregló con su trabajo para tener tiempo libre y poder desempeñar sus funciones como secretario de Davy, pero el hecho de que pudiera hacerlo sugiere que el señor de la Roche no era tan explotador como lo suelen pintar a veces. Cuando Faraday tuvo que volver a sus asuntos después de que Davy se hubo recuperado, envió a Davy el cuaderno con las notas de las conferencias a las que había asistido durante la primavera, con una carta en la que le pedía, o prácticamente, le suplicaba, que se le tuviera en cuenta para algún empleo en la Royal Institution, RI, aunque fuera el trabajo más modesto. No había vacantes, pero entonces llegó la segunda parte de su golpe de suerte. En febrero de 1813, William Payne, ayudante de laboratorio en la RI y hombre aficionado a la bebida, tuvo que ser despedido después de haber agredido al fabricante de instrumentos. No sabemos cuál pudo ser el motivo de la reyerta. Davy ofreció a Faraday el puesto, con la advertencia de que la ciencia era una amante muy desabrida, desde un punto de vista pecuniario, recompensaba pobremente a los que se dedicaban por entero a su servicio. 175. A Faraday no le importó. Aceptó el trabajo por una guinea a la semana, más el alojamiento en 2 habitaciones situadas en la parte más alta del edificio de la RI en Albemarle Street, incluidas las velas y con combustible para el fuego. El salario era en realidad menos que lo que había estado ganando como encuadernador. Tomó posesión del puesto el 1 de marzo de 1813, y entre otras cosas, se convirtió literalmente en el lavabotellas de Humphrey Davy. Sin embargo, desde un principio fue siempre mucho más que un lavabotellas y trabajó con Davy en casi todos los experimentos que este llevó a cabo durante el tiempo en que permaneció todavía en la RI. La valía de Faraday como ayudante queda clara si se considera el hecho de que 6 meses más tarde Davy pidió a
Faraday que le acompañara a él y a su esposa a realizar un recorrido por Europa en calidad de ayudante científico. La razón por la que los franceses accedieron gustosos a proporcionar pasaportes al grupo de Davy fue que dicho grupo se presentó como una expedición científica que iba a investigar, entre otras cosas, los procesos químicos en las regiones volcánicas. Ciertamente se trataba de una expedición científica, pero la presencia de Lady Davy hizo que al mismo tiempo fuera también una especie de luna de miel y a Faraday le planteó algunos problemas. Debido a que la ayuda de cámara de Davy se negó en el último momento a aventurarse por la Francia napoleónica, a Faraday se le pidió que hiciera trabajo doble, asumiendo las tareas del criado, al mismo tiempo que ayudaba en los trabajos de química. Probablemente todo esto hubiera funcionado razonablemente bien si Davy no hubiera estado acompañado por su esposa. Pero parece ser que Lady Davy se tomó muy en serio la relación entre señora y criado, haciéndole a Faraday la vida tan dura que más de una vez este estuvo seriamente tentado de 175 bis Harley. Abandonar la expedición y regresar a casa, pero con fuerza de voluntad resistió hasta el final y así pudo disfrutar de una experiencia que cambió su vida, de una manera muy positiva. Antes de que el grupo saliera de viaje, el 13 de octubre de 1813, Faraday era un joven ingenuo que nunca había viajado a más de 20 kilómetros del centro de Londres. Cuando regresaron, año y medio más tarde, Faraday había conocido a muchos de los más destacados científicos de Francia, Suiza e Italia. Había visto montañas y el mar Mediterráneo, así como el telescopio que utilizó Galileo para descubrir las lunas de Júpiter, y ya no era solo un ayudante de Davy, sino que se había convertido en su colaborador científico. Había aprendido a leer el francés y el italiano, y también hablaba francés bastante bien. Larry reconoció inmediatamente que las aptitudes de Faraday habían mejorado. Para participar en el viaje, Faraday había tenido que renunciar a su empleo en Larry, solo 6 meses después de haberlo aceptado, pero con la garantía de que a su regreso volvería a ser contratado en condiciones no menos favorables. En efecto, fue nombrado director de mantenimiento, además de ayudante de laboratorio y de la gestión de la colección mineralógica. Vio su paga aumentada hasta 30 chelines semanales y recibió para su alojamiento unas habitaciones mejores que las anteriores en Larry. Cuando Davy, como ya hemos dicho, se retiró de su trabajo cotidiano en Larry, Faraday aumentó de categoría, consiguiendo una reputación de químico coherente y fiable, aunque no mostraba todavía indicio alguno de ser un científico brillante. El 12 de junio de 1821, cuando había cumplido 30 años de edad, se casó con Sarah Bamard, otra sandemaniana, y ambos vivieron. La pareja no tuvo hijos, encima del negocio, en Albemarle Street hasta 1862. Los andemanianos no parecen haber sido aficionados a salir mucho de su ambiente. 5 años más tarde, Margaret, hermana de Michael, se casó con John, que era hermano de Sarah. Fue por aquel entonces cuando Faraday investigó por primera vez los fenómenos eléctricos que más tarde le harían famoso, aunque incluso entonces, durante una década, no profundizó demasiado en el tema. En 1820, el danés Hans Christian Ørsted, 1777 a 1851, había descubierto que existe un efecto magnético asociado a las corrientes eléctricas. Observó que, cuando la aguja magnética de una brújula se sostiene sobre un cable por el que circula corriente eléctrica, la aguja se desvía colocándose transversal al cable, formando con este un ángulo recto. Esto era algo totalmente inesperado, ya que parecía sugerir la existencia de una fuerza magnética que estaría actuando en un círculo, o en una serie de círculos, alrededor del cable, algo bastante diferente de las fuerzas habituales que tiran o empujan y que son las fuerzas con que los imanes se atraen o se repelen entre sí, y del modo en que la electricidad estática y la gravedad actúan, es decir, claramente como fuerzas de atracción, y en el caso de la electricidad estática también, de repulsión. Cuando estas noticias sensacionales se difundieron por Europa, muchos repitieron el experimento e intentaron encontrar una explicación para el fenómeno. Uno de ellos fue William Wollaston, al que se le ocurrió la idea de que la corriente eléctrica se desplaza recorriendo una trayectoria, en forma de hélice por el cable, como un niño que desciende por un tobogán de feria, y que esta corriente que se retorcía era la que daba lugar a la fuerza magnética circular. Según el razonamiento de Wollaston, un cable que lleve corriente eléctrica debería girar sobre su eje, como una peonza muy estrecha, si lo acercamos a un imán. En abril de 1821, Wollaston visitó la Royal Institution y llevó a cabo algunos experimentos en colaboración con Davy, intentando reproducir este efecto, pero no lo consiguieron. Faraday, que no había estado presente durante estos experimentos, se sumó después a la tarea de dar una explicación al respecto. Más tarde, también durante el año 1821, la revista Annals of Philosophy pidió a Faraday que escribiera un informe histórico sobre el descubrimiento de Ørsted y sus repercusiones. Dado que Faraday era un hombre concienzudo, con el fin de realizar esta tarea adecuadamente, repitió todos los experimentos que había decidido explicar en su artículo. En el transcurso de estos trabajos, se dio cuenta de que un cable por el que circulara una corriente eléctrica tendría que moverse, describiendo un círculo alrededor de un imán fijo, e ideó un experimento para demostrar esto, pero también ideó otro en el que un imán se movía alrededor de un cable fijo por él circulaba una corriente eléctrica. El cable, escribió Faraday, tiende siempre a colocarse en ángulo recto con respecto al polo del imán, de hecho tiende a moverse en círculo alrededor de él. Esto era bastante diferente del fenómeno, inexistente, que había comentado Wollaston, pero, cuando el informe de Faraday se publicó,
en octubre de 1821. Algunos que solo tenían una vaga idea de lo que Wallenstein había dicho, e incluso Davy, que tendría que haberlo sabido mejor, pensaron que Faraday se había limitado a demostrar que Wallenstein tenía razón, o que estaba intentando robar los méritos de Wallenstein por este trabajo. Figura 33. Faraday pronunciando una conferencia en la Royal Institution. The Illustrated London News, 1846. Esta situación desagradable pudo ser uno de los factores que indujeron a Davy a intentar impedir que Faraday se convirtiera en miembro de la Royal Society en 1824. Sin embargo, el hecho de que Faraday fuera elegido por una mayoría tan abrumadora pone de manifiesto que otros científicos más perspicaces apreciaron plenamente la importancia y la originalidad de su obra. En efecto, este descubrimiento, que constituye el fundamento del motor eléctrico, hizo que el nombre de Faraday fuera conocido en toda Europa. Una muestra de lo importante que fue el descubrimiento y de que el cambio tecnológico estaba ya en marcha en aquella época nos la da el hecho de que 60 años después de la demostración hecha por Faraday con un solo cable, que describía círculos en torno a un imán, los trenes eléctricos estuvieran ya circulando por Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos. Faraday hizo poco más en electricidad y magnetismo durante el resto de la década de 1820. Al menos no hubo avances reales cuando, de vez en cuando, hizo breves intentos de abordar el tema, pero llevó a cabo importantes trabajos en el ámbito de la química, siendo el primero en licuar el cloro, en 1823, y descubriendo el compuesto que actualmente llamamos benceno, en 1825, que es importante por tener la típica estructura de anillo que más tarde explicaría que culé y por qué en el siglo XX resultó ser fundamental en las moléculas de la vida. Faraday también llegó a suceder a Davy como director del laboratorio de la Royal Institution en 1825, lo cual quiere decir que se ocupaba realmente de dirigir las tareas, y a finales de la década de 1820 incrementó los éxitos de la RI creando nuevas series de conferencias divulgativas, muchas de las cuales impartió él mismo, e instituyendo las conferencias de Navidad para niños. Lo asombroso no es que ya no se dedicara a estudiar tan detenidamente la electricidad y el magnetismo, sino que encontrara tiempo para dedicarse a cualquier tipo de investigación. Un indicio importante del modo en que la ciencia estaba cambiando es que Faraday, en 1826, escribiera lo siguiente: relación con el tema que está investigando. El número de estas publicaciones es inmenso, y a ello se añade el trabajo de cribar las pocas verdades experimentales y teóricas que en gran cantidad de dichas publicaciones están mezcladas con muchos materiales carentes de interés, y con enormes dosis de imaginación y errores. Este trabajo es tal que muchos de los que intentan realizar el experimento se ven inducidos de inmediato a hacer una selección de lecturas y así, inadvertidamente, pasan por alto cosas que son realmente buenas. 176. Se trataba de un problema que solo podía ir a peor, y la respuesta de muchos de los mejores científicos, como ya hemos visto en el caso de Einstein, ha consistido a menudo en renunciar totalmente a estar al día con la literatura. En 1855. Una nueva dotación convirtió a Faraday en titular de la Cátedra Fuller de Química en la 176 citado por Crowder en British Scientists of the 19th Century. Royal Institution, cargo que se sumaba al de director de laboratorio, pero, para entonces, aunque ya tenía más de 40 años, había vuelto con éxito a dedicarse a los trabajos sobre electricidad y magnetismo, que iban a proporcionarle sus mayores logros. La cuestión que durante la década de 1820 había estado acosando persistentemente muchas mentes, incluida la de Faraday, era la siguiente: si una corriente eléctrica puede inducir una fuerza magnética en su proximidad, ¿puede un imán inducir una corriente eléctrica? En 1824 se había realizado un descubrimiento crucial, pero nadie lo había interpretado correctamente hasta el momento en que Faraday retomó el problema en la década de 1830. Francois Arago había descubierto que, cuando la aguja magnética de una brújula estaba suspendida de un hilo sobre un disco de cobre y el disco giraba, como un CD girando en el reproductor, la aguja era desviada. Los físicos ingleses Peter Barlow, 1776 a 1862, y Samuel Christie, 1784-1865, habían observado un efecto similar, pero habían utilizado discos de hierro. Dado que el hierro es un material magnético, mientras que el cobre no lo es, el descubrimiento de Arago resultó más sorprendente y finalmente daría más que pensar. Actualmente explicamos el fenómeno como el resultado del movimiento relativo del disco conductor con respecto a la aguja magnética. Así se induce una corriente eléctrica en el disco y esta corriente, a su vez, produce una inducción magnética que afecta a la aguja. Esta explicación se debe exclusivamente a los trabajos realizados por Faraday durante la década de 1830. En la época en que Faraday abordó el problema, en 1831, estaba claro que una corriente eléctrica que circulara por un cable enrollado en una hélice, se suele hablar de una bobina, aunque esto no es del todo exacto, haría que éste actuara como una barra imantada, con el polo norte en un extremo de la bobina y el polo sur en el otro. Si el cable estuviera enrollado alrededor de una barra de hierro, esta barra se convertiría en un imán al conectar la corriente.
para ver si este fenómeno funcionaba a la inversa, con una barra de hierro magnetizada que haría fluir la corriente en un cable. Faraday llevó a cabo un experimento utilizando un anillo de hierro de unos 15 centímetros de diámetro, donde el espesor del hierro propiamente dicho era de unos 2 centímetros. Enrolló dos bobinas de cable, en lados opuestos del anillo, y conectó una de ellas a una batería, magnetizando así el hierro a medida que la corriente fluía a través de la bobina, y la otra a un medidor sensible, un galvanómetro, basado en el efecto motor de la electricidad que Faraday había descrito en 1821, para detectar cualquier corriente que fuera inducida cuando el hierro se magnetizara. El experimento clave tuvo lugar el 29 de agosto de 1831. Faraday observó con asombro que la aguja del galvanómetro oscilaba en el momento en que la primera bobina se conectaba a la batería y luego volvía al cero. Cuando se desconectaba la batería, la aguja oscilaba de nuevo. Cuando fluía una corriente eléctrica, continua, produciendo una influencia magnética, continua, en el anillo, no se producía la corriente eléctrica inducida. Sin embargo, durante el breve momento en que la corriente eléctrica estaba variando, tanto subiendo como bajando, y la influencia magnética variaba también, aumentando o disminuyendo, se producía una corriente inducida. En experimentos posteriores, Faraday pronto descubrió que era suficiente mover una barra imantada hacia adentro y hacia afuera de una bobina de cable para crear un flujo de corriente a través del cable. Había descubierto así que del mismo modo que la electricidad en movimiento, una corriente fluyendo por un cable induce magnetismo en su proximidad, también un imán en movimiento produce una inducción eléctrica en su entorno. Se trataba pues de una situación claramente simétrica que explica el experimento de Arago y además el porqué del hecho de que nadie hubiera podido jamás inducir una corriente eléctrica utilizando imanes estáticos. Tras haber inventado ya el motor eléctrico, Faraday había inventado ahora el generador eléctrico, o la dinamo, que utiliza el movimiento relativo de bobinas de cable e imanes para generar corriente eléctrica. Este conjunto de descubrimientos, que se dieron a conocer en un informe, leído ante la Royal Society el 24 de noviembre de 1831, situó a Faraday en el nivel más alto entre los científicos de su época, 177. Estudios de Faraday sobre las líneas de fuerza. Faraday continuó llevando a cabo trabajos relacionados con la electricidad y la 177. El americano Joseph Henry, 1797 a 1878, que por aquel entonces daba clases en la Albany Academy de Nueva York, descubrió la inducción electromagnética un poco antes que Faraday, pero no había publicado sus descubrimientos, razón por la cual estos eran desconocidos en Europa en 1831. Química, electroquímica, muchos de ellos con importantes aplicaciones industriales, e inventó términos que ahora nos resultan familiares, como electrolito, electrodo, ion, ánodo y cátodo. También realizó una contribución crucial para el conocimiento científico de las fuerzas de la naturaleza, lo cual tiene una mayor relevancia en nuestra narración de la historia, aunque durante largo tiempo se guardó para sí mismo sus grandes ideas sobre estas importantes cuestiones. Utilizó por primera vez la expresión líneas de fuerza en un informe científico publicado en 1831, en el que desarrollaba este concepto a partir del experimento, de sobra conocido por nuestros escolares, consistente en diseminar pequeñas limaduras de hierro en un papel colocado sobre una barra imantada y observar que las limaduras forman unas líneas curvas que unen los dos polos. La idea de estas líneas, que parten de polos magnéticos o de partículas dotadas de carga eléctrica, es especialmente esclarecedora para visualizar la inducción magnética y la inducción eléctrica. Si un conductor se encuentra estacionario con respecto a un imán, está estacionario en relación con las líneas de fuerza y no fluye corriente alguna. Pero si se mueve con respecto al imán, o, lo que es igual, si el imán se mueve con respecto al conductor, el conductor al moverse corta las líneas de fuerza y es esto lo que genera la corriente en el conductor. Cuando un campo magnético crece a partir de cero, como sucede en el experimento del anillo de hierro, el modo en que Faraday enfocó este proceso contempla la existencia de líneas de fuerza que surgen del imán para adoptar sus posiciones y atraviesan la otra bobina del anillo, produciendo una breve oscilación de la corriente antes de que el trazado de las líneas de fuerza se estabilice. Faraday vacilaba en cuanto a la publicación de estas teorías, pero deseaba exponerlas, algo parecido a la actitud posterior de Darwin, cuando éste dudaba sobre la conveniencia de publicar su teoría de la selección natural, pero deseaba dejar clara su prioridad. El 12 de marzo de 1832, Faraday escribió una nota y la introdujo en un sobresellado, fechado y avalado por testigos, depositándola en una caja fuerte en la Royal Society, con instrucciones para que el sobre se abriera después de su muerte. Un fragmento de la nota decía lo siguiente: cuando un imán actúa sobre otro imán situado a una cierta distancia o sobre un trozo de hierro, la causa inductora, que, por el momento, llamaré magnetismo, actúa gradualmente desde los cuerpos magnéticos y requiere tiempo para su transmisión. Me inclino por afirmar que la difusión de las fuerzas magnéticas desde un polo magnético se puede comparar con las vibraciones que produce una perturbación sobre la superficie del agua, o las producidas en el aire por fenómenos acústicos. Es decir, me siento inclinado a pensar que la teoría de las vibraciones será aplicable a estos fenómenos, del mismo modo que lo es al sonido, y lo más probable es que se pueda aplicar también a la luz.
Ya en 1832, Faraday sugería que las fuerzas magnéticas necesitan cierto tiempo para desplazarse por el espacio, rechazando el concepto newtoniano de acción instantánea a distancia, proponiendo que se trataba de un movimiento ondulatorio, e incluso relacionándolo, aunque ligeramente, con la luz. Pero, dada su formación, Faraday carecía de la destreza matemática necesaria para llevar adelante sus teorías, y esta es la razón por la que dudaba sobre la conveniencia de publicarlas. Por otra parte, dado que carecía de esa destreza matemática, se veía obligado a desarrollar analogías físicas para hacer comprender sus teorías y las presentó en público, finalmente de esta manera. Sin embargo, no llegó a dar el paso hasta después de haber sufrido una grave crisis nerviosa ocasionada por el exceso de trabajo, a finales de la década de 1830. Una vez que se hubo recuperado de esta crisis 178, quizá porque se dio cuenta de que no viviría eternamente y de que necesitaba dejar a la posteridad algo más que la nota sellada que guardaba en los sótanos de la Royal Society, Faraday aireó sus teorías por primera vez en la Royal Institution durante uno de los llamados discursos de las veladas de los viernes, que formaban parte del programa de conferencias que había puesto en marcha a finales de la década de 1820. La fecha concreta fue el 19 de enero de 1844 y Faraday tenía 52 años de edad. El tema de su charla fue la naturaleza de los átomos, y no era Faraday en aquel momento el único que los consideraba como unos artilugios heurísticos, aunque estaba claro que había reflexionado sobre la cuestión más profundamente que 178. Esta recuperación se ha de entender como algo relativo. Después de aquella crisis, nunca volvió a ser el mismo. Muchos de sus opositores contemporáneos, que eran contrarios a la hipótesis atómica, en vez de considerar el átomo como un ente físico que estaba situado en el centro de una red de fuerzas y que era la causa de la existencia de aquellas fuerzas, Faraday planteó ante su audiencia que tenía más sentido considerar que la red de fuerzas era una realidad subyacente y que los átomos únicamente existían como concentraciones en las líneas de fuerza que constituían la red, según la terminología moderna, el campo de fuerzas. Faraday dejó claro que no estaba pensando solamente en la electricidad y el magnetismo. Haciendo un clásico experimento mental, pidió a la audiencia que se imaginara que el Sol se encontraba solo en el espacio. ¿Qué sucedería si la Tierra apareciera de repente en su lugar, a su debida distancia del Sol? ¿Cómo sabría el Sol que la Tierra estaba allí? ¿Cómo respondería la Tierra a la presencia del Sol? Según el razonamiento que expuso Faraday, antes incluso de que la Tierra se colocara en su sitio, la red de fuerzas asociada con el Sol, el campo de fuerza, se extendería por todo el espacio, incluido el lugar en el que la Tierra estaba a punto de aparecer. Así pues, en cuanto la Tierra apareciera, sabría que el Sol estaba allí y reaccionaría ante el campo en el que se vería inmersa. Por lo que respecta a la Tierra, ese campo es la realidad que ella experimenta. Pero el Sol no sabría que la Tierra había llegado hasta que hubiera pasado el tiempo necesario para que la influencia gravitatoria de la Tierra se desplazara a través del espacio y llegara al Sol. Faraday no tenía medio alguno para averiguar cuánto sería este tiempo, pero la influencia gravitatoria de la Tierra se extendería como las líneas de fuerza magnética que se difunden desde una bobina cuando ésta se conecta a una batería. Según Faraday, las líneas de fuerza magnéticas, eléctricas y gravitatorias llenaban el espacio y constituían la realidad con la que estarían interconectadas los entes, aparentemente materiales que configuran el mundo. El mundo material, desde los átomos hasta el Sol y la Tierra, y más allá, era sencillamente el resultado de los nudos que se formaban en los distintos campos. Estas teorías iban muy por delante de su época, hasta el punto que no produjeron impacto alguno en 1844, aunque describen claramente, sin matemáticas, el modo en que los físicos teóricos de hoy en día ven el mundo. Sin embargo, en 1846, Faraday volvió a hablar de su tema, las líneas de fuerza, durante otro discurso de las veladas de los viernes. Esta vez expuso unas teorías que darían fruto un par de décadas después. Esta ocasión se debió en alguna medida a la suerte, aunque, desde luego, Faraday había invertido mucho tiempo en la elaboración de sus teorías. El orador con el que se había apalabrado una conferencia en la RIE el 10 de abril de 1846, un tal Napier, tuvo que anular el compromiso una semana antes de la fecha acordada, por lo que dejó a Faraday sin tiempo para encontrar algún sustituto que no fuera él mismo. Satisfecho de poder llenar el hueco, durante aquella velada Faraday dedicó la mayor parte del tiempo a resumir un trabajo realizado por Charles Wheatstone, 1802-1875, que era catedrático de física experimental en el King's College de Londres, y entre otras cosas, había llevado a cabo tareas importantes e interesantes, relacionadas con el sonido. Dado que Wheatstone mostraba siempre una notoria timidez ante la posibilidad de dar conferencias, Faraday sabía que le hacía un favor a su amigo si explicaba por él sus trabajos. Sin embargo, esto no llenaba la totalidad del tiempo disponible, por lo que al final de la conferencia Faraday añadió algo de sus propias teorías sobre líneas de fuerza. Sugirió que la luz se podía explicar en términos de vibraciones de las líneas de fuerza eléctricas, desechando la vieja teoría según la cual se necesitaba un medio fluido, el éter, para transportar las ondas luminosas. El punto de vista que me atrevo a exponer aquí considera la radiación, por lo tanto, como un tipo especial de vibración de las líneas de fuerza que, como se sabe, conectan las partículas y también las masas de materia. Mi teoría se atreve a descartar el éter, pero no las vibraciones.
A continuación Faraday señaló que el tipo de vibraciones a las que se refería eran transversales, unas ondulaciones de lado a lado que se desplazaban siguiendo las líneas de fuerza, no unas ondas ascendentes y descendentes como las del sonido. Además, insistió en que esta propagación se producía en el tiempo y aventuró la hipótesis de que la gravedad debía funcionar de un modo similar, necesitando también tiempo para desplazarse de un objeto a otro. Faraday continuó en activo hasta los 60 años de edad y aún después como consejero o asesor del gobierno, en cuestiones relativas a la educación científica y también en otras áreas. Fiel a sus principios andemanianos, rechazó un título de nobleza y declinó en 2 ocasiones la invitación para convertirse en presidente de la Royal Society, aunque es probable que estas ofertas le resultaran muy agradables al antiguo aprendiz de encuadernador. En 1861, a los 70 años de edad y siendo consciente de que su capacidad mental decaía, presentó su dimisión en la RI, pero se le pidió que se quedara en el cargo, en gran medida honorífico, de superintendente. Mantuvo una cierta relación con la RI hasta 1865, pero su última conferencia dentro de los discursos de la velada de los viernes tuvo lugar el 20 de junio de 1862, el año en que él y Sarah abandonaron Albemarle Street y se mudaron a una casa en Hampton Court que les proporcionó, graciosamente, la reina Victoria a instancias del príncipe Alberto. Faraday falleció allí el 25 de agosto de 1867. Solo 3 años antes, James Clerk Maxwell había publicado su teoría completa del electromagnetismo, que se derivaba directamente de las teorías de Faraday sobre líneas de fuerza, y daba una explicación definitiva sobre la naturaleza de la luz como fenómeno electromagnético. Medición de la velocidad de la luz. En la época en que Maxwell desarrollaba su teoría del electromagnetismo y de la luz, había aparecido otra prueba experimental decisiva, o, más bien, 2 pruebas relacionadas entre sí. A finales de la década de 1840, el físico francés Armand Fesseau, 1819 a 1896, la primera persona que estudió el efecto Doppler para la luz, había realizado la primera medición realmente precisa y fundamentada de la velocidad de la luz. Hizo pasar un haz luminoso a través de una rendija, como las aspilleras del muro de un castillo, abierta en una rueda dentada que giraba, de tal modo que la luz recorriera una trayectoria de 8 kilómetros entre la cima de la colina de Suresnes y Montmartre, para reflejarse en un espejo y volver, entrando a través de otra rendija de la rueda dentada. Esto solo funcionaba si la rueda giraba a la velocidad adecuada. Sabiendo a qué velocidad giraba la rueda, Fesseau pudo medir cuánto tardaba la luz en hacer todo el recorrido y así consiguió una estimación de su velocidad con un error del 5%, con respecto al valor de que se dispone actualmente. En 1850, Fesseau demostró también que la luz se desplaza más lentamente a través del agua que por el aire, siendo esta una predicción clave para todos los modelos ondulatorios de la luz y dando así el carpetazo final al modelo corpuscular, que predecía que la luz viajaba más rápido por el agua que por el aire. Liam Foucault, 1819 a 1868, que había trabajado con Fesseau sobre fotografía científica durante la década de 1840. Trabajando conjuntamente, obtuvieron las primeras fotografías de la superficie del Sol. Estaba también interesado en medir la velocidad de la luz y llevó a cabo un experimento diseñado por Arago, y basado en una idea de Wheatstone, utilizando inicialmente un equipo instrumental que recibió de Arago cuando éste perdió la vista en 1850. En este experimento la luz rebotaba desde un espejo en rotación hasta un espejo fijo, y regresaba para rebotar de nuevo en el espejo rotatorio por segunda vez. La medida de la desviación del rayo luminoso indica el espacio que ha recorrido el espejo rotatorio en el giro, realizado mientras la luz rebotaba en el espejo fijo, y así, sabiendo a qué velocidad giraba el espejo rotatorio, se podía calcular la velocidad de la luz. Invirtiendo el planteamiento que había seguido Fesseau, en 1850 Foucault utilizó este método, en primer lugar para demostrar, muy poco antes de que Fesseau lo hiciera, que la luz viaja más lentamente en el agua que en el aire, y después para medir la velocidad de la luz. Para 1862 había conseguido ya perfeccionar tanto este experimento, que llegó a calcular una velocidad de 298.005 km por segundo, con un error del 1% con respecto al valor actual, que es 299.792, 5 km por segundo. Esta medición tan precisa de la velocidad de la luz fue de un valor incalculable en el contexto de la teoría de Maxwell. Maxwell descendía, no de una, sino de 2 familias escocesas prominentes, la de los Maxwell de Middleby y la de los Clerk de Penicuik, vinculadas entre sí por 2 matrimonios en el siglo XVIII. La herencia de las propiedades de Middleby y Penicuik se dispuso de tal manera que ambas propiedades no pasaran a la misma persona. Fueron las tierras de Middleby, unos 1.500 acres de terreno agropecuario cerca de Dalbeattie, en Galloway, en el extremo suroeste de Escocia, las que pasaron a ser propiedad del padre de Maxwell, John Clerk, quien en consecuencia tomó el apellido Maxwell. La propiedad de Penicuik fue la herencia que correspondió al hermano mayor de John Clerk, George, quien como Sir George Clerk fue diputado del Parlamento por Midlothian y prestó sus servicios al gobierno que encabezaba Robert Peel.
La herencia de la propiedad de Middleby no era como para echar las campanas al vuelo, ya que eran tierras pobres y ni siquiera había una casa adecuada para su propietario, por lo que John Clerk Maxwell residió la mayor parte del tiempo en Edimburgo, ejerciendo la abogacía de una manera poco metódica y más interesado por mantenerse al día en lo que estaba sucediendo con la ciencia y la tecnología, que, como ya hemos visto, era bastante importante en aquel Edimburgo de las primeras décadas del siglo XIX. Pero, en 1824, contrajo matrimonio con Frances Kay, se hizo construir una casa en Middleby, se trasladó a vivir allí y comenzó a mejorar las tierras, después de retirar las piedras de los campos con el fin de prepararlos para los cultivos. James Clerk Maxwell nació el 13 de junio de 1831, no en Galloway, sino en Edimburgo, a donde sus padres se habían trasladado para asegurarse de que el parto se realizara con las atenciones médicas adecuadas. Esto era especialmente importante, ya que la señora Maxwell tenía entonces 40 años y la criatura que había dado a luz un par de años antes, Elizabeth, había muerto al cabo de unos pocos meses. James, que fue hijo único, se crió en la nueva casa, Glenlair, jugando con los niños del vecindario y adquiriendo un fuerte acento de Galloway, a pesar de tener unos antepasados algo aristocráticos. Dalbeattie era ciertamente un lugar todavía remoto cuando Maxwell era niño, aunque Glasgow estaba solo a 110 kilómetros, recorrer esta distancia suponía entonces un día entero de viaje, y Edimburgo estuvo a 2 días de distancia hasta que en 1837 se inauguró la línea ferroviaria Glasgow-Edimburgo. ¿Cómo se puede deducir de esa necesidad de limpiar los campos de piedras antes de comenzar con los cultivos? La situación de la familia Maxwell se parecía más a la de una familia de pioneros de lo que entonces era el oeste de Estados Unidos, que a la de una familia inglesa que viviera a pocos kilómetros de Birmingham. La madre de Maxwell murió de cáncer a los 48 años de edad, cuando el niño tenía solo 8, y con ello desapareció la posibilidad de que alguien ejerciera alguna influencia para reprimir los modales rústicos que estaba adquiriendo el muchacho. Mantuvo una estrecha y feliz relación con su padre, quien fomentó el desarrollo intelectual y la curiosidad del muchacho por el mundo, pero al mismo tiempo tenía algunas costumbres curiosas, como diseñar sus ropas y sus calzados con un estilo que, aunque podía ser ciertamente práctico, no seguía los dictados de la moda. La única nube negra que se cernía sobre Glenlair era la presencia de un joven preceptor, poco más que un muchacho, que fue contratado para que se hiciera cargo de la formación de James más o menos en la época en que la madre de este sufría su enfermedad terminal. Parece ser que este preceptor se dedicaba literalmente a meterle al chico los conocimientos a golpes, una situación que se prolongó durante unos 2 años, ya que James se negó obcecadamente a quejarse a su padre por el trato que recibía. Pero, a los 10 años de edad, James fue enviado a la Edinburgh Academy para recibir una educación adecuada y allí, durante el curso, vivía con una de sus tías. La aparición del muchacho en la academia, donde llegó cuando el curso ya había empezado, vistiendo ropas toscas y hablando con un acento campesino cerrado, provocó la respuesta que era de esperar en sus compañeros, e incluso después de que algunas de las confrontaciones iniciales se hubieran resuelto a puñetazos, Maxwell no se pudo librar de ser apodado como Dafty, chiflado, en alusión a lo extraño de su aspecto y de sus modales, pero sin que ello implicara en modo alguno la atribución de falta de capacidad intelectual. Maxwell entabló una estrecha amistad con unos pocos compañeros y aprendió a soportar al resto. Disfrutaba cuando su padre iba a Edimburgo a visitarle, ya que a menudo le llevaba a ver demostraciones científicas. A los 12 años de edad presenció una demostración de fenómenos electromagnéticos, y en el mismo año, asistió con su padre a una reunión de la Royal Society de Edimburgo. Al cabo de unos pocos años, Maxwell empezó a demostrar una destreza matemática inusual y a los 14 años de edad inventó un modo de dibujar un óvalo auténtico, no una elipse, utilizando un trozo de cuerda con la que había formado un bucle. Aunque esto resultaba muy original, no se trataba realmente de un avance revolucionario, pero gracias a las conexiones que tenía John Clerk Maxwell, consiguió que su trabajo se publicara en los Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, siendo este su primer informe científico. En 1847, cuando tenía 16 años, que era entonces la edad a la que se ingresaba en una universidad escocesa, Maxwell se trasladó a la Universidad de Edimburgo, donde estudió durante 3 años, pero se marchó de allí sin obtener la licenciatura, ingresando a continuación en Cambridge, al principio en la Peterhouse y luego, al final del primer trimestre, en el Trinity College, donde en otros tiempos había estado Newton. Allí se licenció en 1854, siendo el segundo de su promoción. Debido a que era un estudiante destacado, Maxwell se convirtió en miembro del Trinity College, pero permaneció allí solo hasta 1856, año en que se convirtió en catedrático de Filosofía Natural del Marischal College de Aberdeen. Este breve periodo como miembro de Cambridge duró justo lo suficiente para que Maxwell realizara 2 trabajos importantes. Uno de ellos consistió en desarrollar la teoría de la visión de los colores a partir del trabajo de Young, demostrando cómo unos pocos colores básicos se podían mezclar entre sí para engañar a los ojos de manera que estos vieran muchos colores diferentes. El experimento clásico para demostrarlo se realiza con una peonza pintada de distintos colores, de tal modo que, cuando la peonza gira, los colores se mezclan. El otro trabajo fue un importante informe titulado On Faraday's Lines of Force, en el que Maxwell recogía de manera completa todos los conocimientos sobre electromagnetismo existentes en aquella época y señalaba cuánto quedaba por descubrir, al mismo tiempo que establecía los fundamentos para sus estudios posteriores.
El trabajo de Maxwell sobre la visión de los colores, que siguió desarrollando en años posteriores, fue el fundamento del método utilizado para hacer fotografías en color combinando tomas monocromáticas, realizadas a través de 3 filtros diferentes, rojo, verde y azul. Este trabajo también es la base del sistema utilizado actualmente para la televisión en color y en los monitores de los ordenadores, así como en las impresoras de inyección de tinta en color. Poco antes de que James recibiera el nombramiento para su plaza en Aberdeen, falleció su padre el 2 de abril de 1856. Sin embargo, Maxwell no estuvo solo durante mucho tiempo, ya que en 1858 se casó con Catherine Mary Dower, la hija del director del college, que era 7 años mayor que él. No tuvieron hijos, pero Catherine trabajó como ayudante de su esposo en gran parte de sus trabajos. No obstante, las relaciones familiares no sirvieron de nada cuando, en 1860, el Marischal College se fusionó con el King's College en Aberdeen, formando el núcleo de lo que llegaría a ser la Universidad de Aberdeen. La institución resultante de la fusión necesitaba solo un catedrático de filosofía natural y Maxwell tuvo que marcharse, ya que tenía menos antigüedad que su colega del King's College, que era sobrino de Faraday, aunque esto no tuvo nada que ver con la elección. El trabajo más valioso que Maxwell realizó en Aberdeen fue un estudio teórico sobre la naturaleza de los anillos de Saturno, en el cual demostró que los anillos debían de estar formados por miríadas de pequeñas partículas, o pequeñas lunas, cada una de las cuales describiría su propia órbita alrededor del planeta, y que estos anillos no podían ser sólidos. Parece probable que el tratamiento matemático de estas numerosas partículas, necesario para probar sus afirmaciones, contribuyera a situar a Maxwell en el camino que le llevaría a realizar sus aportaciones a la teoría cinética, ya mencionadas en el capítulo anterior, después de que la lectura de la obra de Clausius suscitara su interés por el tema. A finales del siglo XX, cuando las sondas espaciales enviaron a la Tierra imágenes en color de los anillos de Saturno, en estas imágenes se utilizó la técnica fotográfica de Maxwell de los 3 colores, para proporcionar una visión de las pequeñas lunas que había predicho el propio Maxwell. Además, las sondas espaciales remitieron las imágenes a través de ondas de radio, otra predicción, como veremos más adelante, realizada también por Maxwell. La teoría completa del electromagnetismo de James Clerk Maxwell desde Aberdeen. Maxwell y su esposa regresaron a Glenlair, donde James sufrió un brote de viruela, aunque se recuperó a tiempo para solicitar y conseguir la plaza de catedrático de Filosofía Natural y Astronomía en el King's College de Londres. Fue allí donde terminó su gran trabajo sobre electromagnetismo, pero tuvo que dimitir del puesto en 1866 a causa de su mala salud, mientras cabalgaba. Había pegado con la cabeza en la rama de un árbol y la herida le había provocado un grave ataque de erisipela, una enfermedad inflamatoria, como sabemos actualmente, debida a una infección por estreptococos, que se caracteriza por fuertes dolores de cabeza, vómitos y lesiones de color púrpura en la cara. Cabe pensar que la virulencia de este ataque pudo haber estado relacionada con el hecho de haber tenido anteriormente un brote de viruela. La gran obra de Maxwell se había estado gestando durante unos 10 años, desde que este científico comenzó a interesarse por las líneas de fuerza de Faraday. En la década de 1840, William Thomson había establecido una analogía matemática entre el modo en que fluye el calor a través de un sólido y las pautas que siguen las fuerzas eléctricas. Maxwell tomó como punto de partida estos estudios y buscó analogías similares, al tiempo que se comunicaba con Thomson manteniendo correspondencia mediante una serie de cartas que le ayudaron a clarificar sus teorías. De camino, Maxwell dio con un modelo intermedio basado en una idea que ahora nos parece muy extraña, según la cual las fuerzas eléctricas y magnéticas eran transmitidas por interacciones de vórtices, es decir, de torbellinos que giraban en un fluido que llenaba todo el espacio. Sin embargo, lo extraño de esta teoría no frenó el desarrollo de sus teorías, porque, como Maxwell comentó con mucho acierto, todas las imágenes físicas de este tipo son menos importantes que las fórmulas matemáticas con las que se describe lo que está sucediendo. En 1864, Maxwell escribió lo siguiente: dado que existen personas con distintas mentalidades, la verdad científica debería presentarse de maneras diferentes, y tendría que considerarse igualmente científica tanto si se presenta en la forma consistente y con los vivos colores de una ilustración física, como si surge con el aspecto pálido y tenue de una expresión simbólica. 179. Esto es casi lo más importante que Maxwell escribió en toda su vida. Cuando la ciencia, especialmente la teoría cuántica, se desarrolló en el siglo XX, fue quedando cada vez más claro que las imágenes y los modelos físicos que utilizamos para intentar explicarlo, que sucede a escalas que van más allá del alcance de nuestros sentidos, no son más que apoyos para nuestra imaginación, y que solo podemos decir que en determinadas circunstancias un fenómeno concreto se comporta, como si fuera, por ejemplo, una cuerda en vibración, y no que sea realmente. 179. El gran informe de 1864 y la mayor parte del resto de las publicaciones científicas de Maxwell se pueden encontrar en The Scientific Papers of J. Clerk Maxwell. Véase la bibliografía. Una cuerda en vibración, o, en cada caso, lo que corresponda. Como veremos más tarde, hay circunstancias en las que es bastante posible que diferentes personas utilicen modelos distintos para imaginarse el mismo fenómeno, aunque, basándose en las matemáticas, lleguen a las mismas predicciones sobre el modo en que el fenómeno va a responder ante ciertos estímulos.
Avanzando solo un poco más en esta historia, nos encontraremos con que, aunque es bastante correcto decir que la luz se comporta en muchos casos como una onda, especialmente cuando se desplaza de A a B, en otras circunstancias se comporta como una corriente de partículas diminutas, tal como Newton creía. No podemos afirmar que la luz es una onda ni que es corpuscular. Solo podemos decir que en determinadas circunstancias es como una onda o como una partícula. Hay otra analogía, tomada también de la ciencia del siglo XX, que nos puede ayudar a clarificar esta cuestión. A veces me preguntan si creo que existió realmente el Big Bang. La mejor respuesta es que las pruebas de que disponemos son coherentes con la teoría según la cual el universo que vemos actualmente evolucionó a partir de un estado físico de gran densidad y calor, con el Big Bang, hace alrededor de 13.000 millones de años. En este sentido, sí creo que hubo un Big Bang. Pero no es el mismo tipo de creencia que la que puedo tener con respecto a que hay un enorme monumento a Horatio Nelson en Trafalgar Square. Este monumento lo he visto y lo he tocado, por eso creo que está allí. Desde luego, no he visto ni he tocado el Big Bang, pero el modelo del Big Bang es, entre todas las que conozco, la mejor manera de reflejar con una imagen cómo era el universo hace mucho tiempo y, además, esta imagen concuerda con las observaciones y los cálculos matemáticos existentes 180. Estas son cuestiones importantes que hemos de asimilar a medida que nos movemos desde la ciencia clásica de Newton, que trata, en sentido amplio, de cosas que podemos ver y tocar, hacia las teorías del siglo XX, que se refieren, en cierto modo, a cosas que no se puede ver ni tocar. Los modelos son importantes y útiles, pero no son la verdad, en la medida en que existe una verdad científica. Esta reside en las ecuaciones. Y eran ecuaciones lo que Maxwell encontró. 180 Además, existe un tercer tipo de creencia, en algunas religiones, según la cual toda la cuestión se reduce a creer una historia religiosa, sin prueba alguna, solo con la fe. En 1861 y 1862, Maxwell publicó una serie de 4 informes titulada On Physical Lines of Force, utilizando todavía la imagen de los vórtices, pero examinando, entre otras cosas, el modo en que las ondas se propagarían en tales circunstancias. La velocidad a la que se desplazaban dichas ondas dependía de las propiedades del medio, e introduciendo las propiedades adecuadas para que todo concordara con lo que ya se sabía sobre electricidad y magnetismo, Maxwell descubrió que el medio debía transmitir las ondas a la velocidad de la luz. Sus propias palabras dejan traslucir la emoción que le produjo este descubrimiento, tal como se puede leer en uno de los informes de 1862, donde utiliza cursiva para poner el énfasis en la importancia del descubrimiento. Difícilmente podemos resistirnos a admitir la conclusión de que la luz consiste en unas ondulaciones transversales del mismo medio que es causa de los fenómenos eléctricos y magnéticos. 181. La luz es un tipo de perturbación electromagnética refinando el soporte matemático de su teoría. Maxwell pronto descubrió que podía abandonar los planteamientos de vórtices y de un medio con incidencia. La imagen física le había ayudado a construir las ecuaciones, pero una vez que éstas estuvieron construidas, se quedaron solas. La analogía obvia se haría con una gran catedral medieval, construida con ayuda de un desvencijado andamiaje de madera, para sostenerse luego por sí misma en todo su esplendor, sin soportes externos, una vez que se ha retirado el andamiaje. En 1864, Maxwell publicó el más importante de todos sus informes, A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field, teoría dinámica del campo electromagnético, que compendiaba todo lo que se puede decir, desde un punto de vista clásico, sobre electricidad y magnetismo en un conjunto de 4 ecuaciones, conocidas actualmente como las ecuaciones de Maxwell. Cualquier problema relacionado con la electricidad y el magnetismo se puede resolver utilizando dichas ecuaciones, excepto aquellos casos en los que hay que tener en cuenta ciertos fenómenos cuánticos. Dado que con un solo conjunto de ecuaciones era ya posible resolver todos los problemas relativos a electricidad y magnetismo, Maxwell había satisfecho la 181 PSIT. Posibilidad que ya indicaban los trabajos de Faraday en cuanto a unificar dos fuerzas en un solo paquete. Donde antes había electricidad y magnetismo, a partir de entonces existía un solo campo, el campo electromagnético. Por todo esto es por lo que Maxwell está situado junto a Newton en el panteón de los grandes científicos. Entre ambos, con las leyes de Newton y su teoría de la gravedad, y las ecuaciones de Maxwell, se explica todo lo que se conocía en física a finales de la década de 1860. Sin lugar a dudas, el logro de Maxwell fue la aportación más importante de la física desde los principios de Newton. Además, había algo especialmente suculento. Las ecuaciones de Maxwell contienen una constante, c, que representa la velocidad a la que se desplazan las ondas electromagnéticas, y esta constante está relacionada con las propiedades eléctricas y magnéticas medibles de la materia. En los experimentos realizados para medir dichas propiedades, como afirmó Maxwell, el único uso que se hizo de la luz fue para ver los instrumentos. Pero, el número que se obtuvo a partir de estos experimentos, el valor de c, dentro del margen de error experimental, fue exactamente el de la velocidad de la luz, en una determinación que era buena para la época.
Esta velocidad se acerca tanto a la de la luz que, según parece, tenemos poderosas razones para concluir que la luz en sí misma, incluido el calor irradiado y otras radiaciones, si las hubiera, es una perturbación electromagnética en forma de ondas que se propagan a través del campo electromagnético. Según las leyes del electromagnetismo, 182, la referencia a otras radiaciones es significativa. Maxwell predijo que podían existir tipos de ondas electromagnéticas con longitudes de onda mucho mayores que la de la luz visible, lo que llamamos actualmente ondas de radio. A finales de la década de 1880, el físico alemán Heinrich Hertz, 1857 a 1894, llevó a cabo unos experimentos que confirmaron la existencia de estas ondas, demostrando que se desplazaban a la velocidad de la luz y que, como la luz, podían ser reflejadas, refractadas y difractadas. Fue una prueba más de que la teoría de la luz de Maxwell era correcta. Aunque las ecuaciones y las pruebas experimentales son irrefutables, es muy útil, como Maxwell indicó, disponer de un modelo lleno de colorido con el que ayudar a la 182 Maxwell, Op-Cit. Reflexión. Siempre que recordemos que el modelo no es la realidad, sino simplemente un artificio construido para hacemos una imagen de lo que sucede. En este caso, una manera de imaginamos la propagación de la luz, o de otra radiación electromagnética, es pensar en una cuerda estirada que se puede menear desde un extremo. Recordemos que, según el descubrimiento de Faraday, un campo magnético en movimiento, o variable, crea un campo eléctrico, y un campo eléctrico en movimiento crea un campo magnético. Si se suministra energía sacudiendo la cuerda estirada, lo cual es equivalente a suministrar energía a un campo electromagnético haciendo que una corriente fluya, primero en una dirección y luego en la confiaría a través de un cable largo o de un sistema de antenas, es posible enviar ondulaciones, u ondas, a lo largo de la cuerda. Esta se agita hacia arriba y hacia abajo para producir ondas verticales, y hacia los lados para generar ondas horizontales. Una de las cosas que nos dicen las ecuaciones de Maxwell es que las ondas eléctricas y magnéticas equivalentes que se producen dentro de una onda electromagnética forman entre sí ángulos rectos. Si, por ejemplo, las ondas eléctricas son verticales, entonces las ondas magnéticas son horizontales. En cualquier punto situado a lo largo de la trayectoria de la onda, o sea, a lo largo de la cuerda, el campo eléctrico está cambiando constantemente a medida que pasan las ondulaciones. Pero esto significa que debe haber un campo magnético que varía constantemente, producido por un campo eléctrico. Por lo tanto, en cada punto situado a lo largo de la trayectoria de la onda, a lo largo de la cuerda, hay un campo magnético que cambia constantemente y produce un campo eléctrico que cambia constantemente. Las ondas eléctricas y las magnéticas avanzan juntas al paso, como en un haz de luz, o como en las ondas de radio, transportando una energía que se suministra en la fuente de la radiación. Con su gran obra ya finalizada, la última gran aportación a la ciencia clásica. Dentro de la tradición newtoniana, Maxwell, que en 1866 solo tenía 35 años, se instaló cómodamente en Galloway, manteniéndose en contacto por correspondencia con sus numerosos amigos científicos y dedicándose a escribir un gran libro, su Treatise on Electricity and Magnetism, Tratado de Electricidad y Magnetismo, que se publicó en 2 volúmenes en 1873. Rechazó varias ofertas para ocupar prestigiosos cargos académicos, pero cayó en la tentación de regresar a Cambridge en 1871, donde solicitó la primera cátedra Cavendish de física experimental, y lo que era mucho más importante, instaló y dirigió el laboratorio Cavendish 183. Este laboratorio se inauguró en 1874. Maxwell vivió todavía lo suficiente para poner su sello en la actividad del laboratorio, que llegó a ser el centro de investigación más importante en relación con los nuevos descubrimientos logrados en la física durante las décadas de revolución científica que iban a llegar inmediatamente. Pero Maxwell enfermó gravemente en 1879 y falleció el 5 de noviembre de aquel año, a causa de la misma enfermedad que había matado a su madre, el cáncer, y a la misma edad, 48 años. Aquel mismo año, el 14 de marzo, el que iba a ser el primero en darse cuenta de las implicaciones de las ecuaciones de Maxwell nacía en Ulm, Alemania. Se trataba, por supuesto, de Albert Einstein. La relación de Einstein con el mundo del electromagnetismo comenzó, en cierto modo, el año siguiente a su nacimiento, cuando la familia se trasladó a Múnich. Allí su padre, Germán, se asoció con su tío, Jacob, para montar una empresa de ingeniería eléctrica, con la ayuda de los fondos suministrados por la familia de la madre de Albert, Pauline, un buen ejemplo de cómo los descubrimientos de Faraday habían encontrado, ya entonces, una aplicación práctica. Técnicamente la empresa fue un éxito, llegando en un momento dado a emplear a más de 200 personas y a instalar luz eléctrica en pequeñas ciudades. Pero andaban siempre escasos de fondos y finalmente perdieron las empresas que acabarían siendo los gigantes de la industria eléctrica alemana, entre ellas Siemens y la Edison Company alemana. Fueron a la quiebra en 1894. Buscando un entorno económico más conveniente, los dos hermanos se trasladaron al norte de Italia, donde su empresa había realizado anteriormente trabajos por contrato, pero allí no consiguieron alcanzar más que un éxito modesto. Este traslado les obligó a dejar en Alemania a Albert, que entonces tenía 15 años de edad, para que terminara su educación dentro del sistema educativo alemán. Esto no fue una buena idea. Albert era un joven inteligente y con una mentalidad
183 también editó The Unpublished Electrical Writings of the Honorable Henry Cavendish, que se publicó en 1879. Independiente que no encajaba con la rígida disciplina que se imponía dentro del sistema educativo de su país natal, recientemente unificado y gobernado por una tradición militarista prusiana que establecía el servicio militar obligatorio para todos los hombres jóvenes. No está claro cómo consiguió Einstein provocar que le sacaran del Gymnasium, instituto. Según algunas informaciones, fue expulsado después de un periodo de rebeldía, mientras que según otros fue él mismo quien lo organizó todo por su cuenta. En cualquier caso, convenció al médico de la familia de que sufría un trastorno nervioso a causa del cual precisaba reposo total, y provisto del certificado correspondiente se marchó para reunirse con la familia, sus padres y su hermana menor Maja, ya que no tenía más hermanos, llegando a Italia a principios de 1895. Tras renunciar a su nacionalidad alemana, que era el único modo seguro de evitar el servicio militar, pasó algún tiempo trabajando en el negocio familiar y más tiempo, aún participando de los deleites que ofrecía Italia, antes de realizar los exámenes de ingreso para acceder a la Escuela Politécnica Federal de Suiza, Genossische Technische Hochschule, o ETH, de Zúrich, donde consiguió obtener una licenciatura. No era un título tan prestigioso como los de las grandes universidades alemanas, pero al menos era un título. En el otoño de 1895, a Einstein le faltaban 18 meses para tener la edad a la que los estudiantes solían ingresar en la ETH, 18 años, y además había abandonado el Gymnasium sin obtener diploma alguno, salvo una carta de un profesor en la que se certificaba su destreza en matemáticas. Dadas las circunstancias, no nos sorprende que suspendiera en el examen de ingreso, pero seguramente fue un duro golpe para un chico tan engreído como era Einstein. Tuvo que pasar un curso entero en una escuela secundaria suiza, en Aarau, al sur de Zúrich, para conseguir finalmente ingresar en la ETH en 1896. Fue uno de los años más felices de su vida, durante el cual estuvo alojado en la casa de Just Wintle, el director del instituto al que asistía, y entabló amistad para toda la vida con la familia Wintle. Más tarde Maja, la hermana de Albert, se casó con el hijo de Just Wintle, Paul. En Zúrich, dedicado oficialmente al estudio de las matemáticas y la física, Einstein disfrutó plenamente de la vida, lo cual al final desembocó en dejar embarazada a su novia Mileva Marik. El hijo ilegítimo fue dado en adopción, y trabajó lo mínimo necesario para satisfacer a sus profesores, mientras leía y estudiaba muchos temas al margen del programa oficial de estudios. Confiando más que nunca en sus propias capacidades, esperaba hacer brillantemente los exámenes finales y conseguir un empleo en algún puesto modesto dentro de la propia ETH o en alguna universidad. Efectivamente, hizo bien los exámenes, licenciándose en julio de 1900, aunque no de forma brillante. Ciertamente no con la brillantez suficiente para contrarrestar el rechazo de los profesores a dar un empleo a alguien que por su temperamento no parecía capaz de trabajar duro y con seriedad. Así es como Albert Einstein llegó en 1905 a la situación de estar trabajando en una oficina de patentes en Berna, después de haberse casado con Mileva en 1903, y con un hijo pequeño, Hans Albert, nacido el 14 de mayo de 1904. El segundo hijo legítimo, Edward, nació el 28 de julio de 1910. La primera piedra de la teoría especial de la relatividad de Einstein, publicada en 1905, fue la constancia de la velocidad de la luz. En la época en que desarrolló su teoría, ya había pruebas experimentales de que la velocidad de la luz es siempre la misma, independientemente de que la persona que realice la medición esté en movimiento. Pero es importante tener en cuenta que Einstein, aunque conocía estos trabajos, no estuvo influido por ellos. Lo que caracterizó su planteamiento del problema fue el hecho de que partió de las ecuaciones de Maxwell. Estas ecuaciones contienen una constante, c, que se identifica con la velocidad de la luz. Por lo que respecta a la determinación del valor de c, en las ecuaciones no se contempla que haya que tener en cuenta el modo en que el observador se mueve con relación a la luz. Según las ecuaciones de Maxwell, todos los observadores medirán la misma velocidad de la luz, c, tanto si están estacionarios, si se mueven hacia la fuente de luz, o si se están alejando de dicha fuente, o, incluso, si se están desplazando con cualquier ángulo a través del haz luminoso. Esto contradice al sentido común y al modo en las velocidades se suman o restan según lo establecido en la mecánica newtoniana. Si un vehículo se mueve hacia nosotros por una carretera recta a 100 km por hora y circulamos en la dirección contraria a 50 km por hora, el vehículo se está aproximando a nosotros con una velocidad relativa de 150 km por hora. Si circulamos a 50 km por hora y el coche que va por delante en la misma dirección lleva una velocidad de 100 km por hora, entonces este coche circula a una velocidad relativa de 50 km por hora con respecto a nosotros. Pero, según las ecuaciones de Maxwell, en cualquiera de las dos situaciones la velocidad de la luz procedente de los faros delanteros o de las luces traseras del otro vehículo es siempre c, tanto con respecto a nosotros, como, en relación al conductor del otro vehículo, y, de hecho, también con respecto a cualquier persona que esté al borde de la carretera. A poco que pensemos, está claro que las leyes del movimiento de Newton y las ecuaciones de Maxwell no pueden cumplirse al mismo tiempo. La mayoría de los que reflexionaron sobre esto antes de 1905 supusieron que tenía que haber algo, que no era del todo cierto en la teoría de Maxwell, es decir, en lo último que había entrado en el saco. Einstein, que siempre fue un iconoclasta,
tuvo la temeridad de sopesar el caso alternativo, que Maxwell tenía razón y Newton, al menos en este caso concreto, estaba equivocado. Esta fue la base de su gran idea. Sin embargo, vale la pena examinar también las pruebas experimentales, que confirman plenamente el acierto de Maxwell. Albert Michelson Edward Morley, el experimento de Michelson-Morley, sobre la luz. Aunque Faraday había intentado en 1846 descartar la existencia del éter, este concepto se negaba a desaparecer, ya que en un artículo publicado en la Encyclopedia Britannica en 1878, solo un año antes de su muerte, el propio Maxwell había propuesto un experimento para medir la velocidad de la Tierra con respecto al éter, por utilizar una expresión más moderna, utilizando haces de luz para realizar el experimento. Este consistía en dividir en dos un rayo de luz y enviar cada uno de los rayos resultantes a realizar un viaje entre dos espejos, con un conjunto de espejos alineado en la dirección del movimiento de la Tierra a través del espacio, y, supuestamente, a través del éter, y el otro formando ángulos rectos con el primero. Después de rebotar entre sus respectivos espejos, los rayos de luz podían reunirse de nuevo e interferir mutuamente. Si el experimento se organizaba de tal modo que cada rayo de luz cubriera la misma distancia, entonces, debido al movimiento de la Tierra a través del éter, deberían invertir tiempos diferentes en recorrer sus trayectorias, y acabarían por desfasarse el uno con respecto al otro, produciendo un patrón de interferencias parecido al que se observaba en el experimento de la doble rendija. El desafío que suponía llevar a cabo tal experimento, con la precisión requerida para comprobar esta predicción, fue asumido por el físico americano Albert Michelson, 1852 a 1931, al principio en solitario, mientras trabajaba en el laboratorio de Hermann von Helmholtz en Berlín en 1881, y posteriormente en colaboración con Edward Morley, 1838 a 1923, en Ohio en 1887. Descubrieron, con una gran precisión, que no había pruebas de que la Tierra se moviera con relación al éter, o, por decirlo de otra manera, la velocidad de la luz tiene el mismo valor cuando se mide en la dirección del movimiento de la Tierra y cuando se mide formando ángulos rectos con dicha dirección del desplazamiento de nuestro planeta. De hecho, es la misma en cualquier dirección. Podían dar un giro a los instrumentos sin que se observara variación alguna, del mismo modo que podían realizar el experimento a distintas horas del día, es decir, en diferentes estadios de la rotación terrestre, podían realizarlo en distintos momentos del año, es decir, en diferentes puntos de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, y siempre se obtenía la misma respuesta. No se producía interferencia alguna entre los dos rayos de luz. Michelson, que tenía una especie de obsesión por la luz, ideó y puso en práctica repetidamente distintos experimentos cada vez más perfeccionados para medir la velocidad de la luz. Por supuesto, el experimento Michelson-Morley no tenía por qué medir la velocidad real de la luz, ya que solo buscaba diferencias entre los dos rayos de luz. Michelson recibió el premio Nobel en 1907 por la excelente precisión de todos sus trabajos, pero incluso entonces estaba todavía lejos de dar por zanjado el tema de la luz. En el último trabajo que llevó a cabo, en 1926, cuando tenía ya 73 años de edad, hizo que la luz efectuara un recorrido de ida y vuelta entre las cimas de dos montañas de California. Determinó su velocidad con un valor de 299.796 más menos 4 kilómetros por segundo, coincidiendo, dentro de los márgenes de error experimental, con el mejor valor conocido actualmente, que es de 299.792,458 km/s. En realidad, el valor actual se define hoy en día como la velocidad de la luz, lo que significa que la longitud estándar del metro queda especificada mediante estas mediciones. 184 Muy poco después de que Michelson y Morley informaran sobre sus resultados experimentales definitivos, el matemático y físico irlandés George Fitzgerald, 1851-1901, que trabajaba en el Trinity College, en Dublín, propuso una explicación. Fitzgerald había sido uno de los primeros científicos que se tomaron en serio las ecuaciones de Maxwell. Desarrolló el tema de lo que actualmente llamamos ondas de radio antes de que Hertz llevara a cabo sus experimentos. En 1889 Fitzgerald sugirió que el hecho de que el experimento de Michelson-Morley no consiguiera medir ningún cambio en la velocidad de la luz, independientemente del modo en que los instrumentos estuvieran orientados con respecto al movimiento de la Tierra, a través del espacio, se podría explicar si todo el instrumental, en realidad, toda la Tierra, se encogiera o contrajera en una pequeñísima medida en la dirección de su movimiento, en una cantidad que dependería de su velocidad y podría calcularse exactamente a partir del hecho de que el experimento diera resultado negativo. Esta misma idea fue planteada de manera independiente en la década de 1890 por el físico holandés Hendrik Lorentz, 1853 a 1928, que trabajó en Leiden y desarrolló la teoría de una forma más completa, en gran medida porque tuvo la buena suerte de sobrevivir a Fitzgerald, que murió joven a causa de una úlcera de estómago ocasionada por el exceso de trabajo. Lorentz consiguió en 1904 la forma definitiva de las ecuaciones de lo que se conoce como transformación de Lorentz. Haciendo caso omiso de la prioridad histórica, actualmente conocemos el efecto de contracción como contracción de Lorentz-Fitzgerald.
Albert Einstein. La teoría especial de la relatividad. Estos trabajos de Lorentz se consideran a veces algo así como un precedente de la teoría especial de la relatividad de Einstein, sugiriendo implícitamente que todo lo que Einstein hizo fue poner los puntos sobre las íes. Pero esto está lejos de ser así. El tipo de contracción que Fitzgerald y Lorentz previeron se refería a que las partículas cargadas eléctricamente, átomos, de una sustancia determinada se acercaban cada vez más entre sí a medida que la fuerza de atracción mutua. 184 En un mundo sensato, y con una medición que es actualmente tan precisa, deberíamos hacer un pequeñísimo ajuste en la longitud del metro, definiéndolo de tal forma que la velocidad de la luz fuera exactamente 300.000 km, /s. Aumentaba a causa de su movimiento, aunque ahora sepamos que esta teoría es errónea, entonces no era una idea del todo descabellada, dados los descubrimientos de Faraday sobre el modo en que el movimiento afectaba a la electricidad y al magnetismo. Por otro lado, partiendo de principios básicos, basados en el hecho de que las ecuaciones de Maxwell determinan un valor único para la velocidad de la luz, Einstein desarrolló unas ecuaciones que eran matemáticamente idénticas a las ecuaciones de la transformación de Lorentz, pero que consideraban que era el propio espacio ocupado por un objeto el que se contraía, en la dirección del movimiento de dicho objeto, con respecto a un observador. Estas ecuaciones expresan también la dilatación del tiempo. Los relojes en movimiento se mueven más lentamente, en relación con el tiempo medido por un observador que se encuentra en reposo, y un aumento en la masa de los objetos que están en movimiento. La teoría especial de la relatividad pone de manifiesto que ningún objeto que comience a moverse a una velocidad inferior a la de la luz puede acelerarse hasta sobrepasar la velocidad de la luz. Una forma de reflexionar sobre esto es tener en cuenta que su masa se volvería infinita al llegar a la velocidad de la luz, de tal forma que se necesitaría una cantidad infinita de energía para hacer que el objeto se moviera más rápido. Además, en relación con el modo en que la masa depende de la velocidad, esta teoría pone de manifiesto la equivalencia de masa y energía en la fórmula más famosa que existe en la ciencia, E igual a mc2. Pero, con respecto a quién son relativas estas mediciones. La otra característica fundamental de la teoría especial de la relatividad, junto con el valor constante de la velocidad de la luz, es que no existe en el espacio un estado de reposo preferente. Einstein vio que no había en el universo un marco de referencia preferente, ningún espacio absoluto, con respecto al cual se pueda medir el movimiento. Todo movimiento es relativo, de ahí el nombre de la teoría, y cualquier observador que no esté sometido a una aceleración puede considerarse a sí mismo en reposo y medir cualquier otro movimiento en relación con su marco de referencia. Esta teoría es especial en el sentido de que es restringida. Se trata de un caso especial en el que no se consideran las aceleraciones. Todos los observadores que se muevan a velocidades constantes los unos en relación con los otros tienen el mismo derecho a decir que se encuentran en reposo y a medir cualquier movimiento en relación con ellos mismos. En las ecuaciones existe una simetría que resulta cómoda y esencial, lo cual significa que varios observadores que se encuentran en distintos marcos de referencia, moviéndose los unos en relación con los otros, obtienen las mismas respuestas en sus experimentos cuando comparan sus anotaciones, a pesar de que disientan con respecto al modo en que han conseguido dichas respuestas. Por ejemplo, si observamos una nave espacial que viaje a una gran velocidad, grande en proporción a la velocidad de la luz, hacia una estrella situada a 10 años luz de distancia, si la nave no se desplaza más rápidamente que la luz, nos parecerá que el tiempo que tarda la nave en realizar este recorrido es menos de 10 años, según los relojes situados en la nave espacial, ya que los relojes que se encuentran en movimiento andan más despacio. A la tripulación de la nave espacial le parecerá también que el viaje ha durado el mismo tiempo que nosotros hemos calculado. Sin embargo, dirán que sus relojes funcionan como han funcionado siempre y que su viaje se ha acortado porque se ha contraído el espacio que le separaba de aquella estrella distante, a causa del movimiento relativo de todas las estrellas del universo, que se desplazaban, con respecto a la nave espacial, que ellos tienen derecho a considerar en reposo. Si cualquier observadora ve que el reloj del observador B se está atrasando y que sus reglas de medir se han contraído, entonces el observador B percibe que los relojes y las reglas de medir del observador A están afectados, exactamente de la misma manera y en la misma proporción, sin que ninguno de ellos constate nada extraño en sus propios instrumentos de medir. Un curioso resultado de todo esto es que para cualquier objeto que viaje a la velocidad de la luz el tiempo permanece inmóvil. Desde el punto de vista de un fotón, un cuanto de luz, tal como explicaremos en el capítulo 13, no se tarda absolutamente nada en recorrer los 150 millones de kilómetros que separan a la Tierra del Sol. Desde nuestro punto de vista, esto se debe a que cualquier reloj que viaje con el fotón permanecería parado. Desde el punto de vista del fotón, se debe a que a unas velocidades tan altas. Recordemos que el fotón puede considerarse a sí mismo como un objeto en reposo. El espacio que separa el Sol y la Tierra se contrae hasta desaparecer, por lo que obviamente no se tarda tiempo en recorrerlo. Por supuesto, aunque tales deducciones puedan parecer extrañas, es de una importancia crucial el hecho de que las predicciones de la teoría especial de la relatividad hayan quedado confirmadas muchas veces mediante experimentos, por ejemplo, utilizando haces de partículas que se aceleran hasta conseguir que su velocidad esté muy cerca de la velocidad de la luz, y con una precisión de muchas cifras decimales. Esta es la razón por la que es una teoría, y no se ha quedado en una mera hipótesis.
Sin embargo, estos efectos solo se ponen de manifiesto cuando los objetos se mueven a una velocidad muy próxima a la de la luz, y a esto se debe que en la vida cotidiana no seamos conscientes de ellos y en consecuencia, no nos parezcan lógicos. Pero, no obstante, se ha comprobado que son reales. Minkowski, la unión geométrica del espacio y el tiempo según la teoría especial de la relatividad sería un error pensar que los contemporáneos de Einstein no llegaron a comprender en 1905 la teoría especial de la relatividad. El hecho de que Michelson recibiera el premio Nobel un par de años más tarde es un reflejo significativo del hecho de que muchos físicos comprendieron tanto la importancia de las ecuaciones de la transformación de Lorentz como la de los trabajos de Einstein. Sin embargo, es cierto que las teorías de Einstein no comenzaron a producir realmente un gran impacto, y que las importantes diferencias entre su obra y la de Lorentz y Fitzgerald no se apreciaron plenamente, hasta después de 1908, cuando el antiguo profesor de Einstein, Minkowski, el que había calificado a Einstein de vago redomado, presentó la idea no solo en términos de ecuaciones matemáticas, sino también en términos de geometría cuatridimensional, la geometría del espacio y el tiempo, fusionados actualmente como el espacio-tiempo. En una conferencia que dio en Colonia aquel año, Minkowski, que había nacido en 1864 y murió a causa de las complicaciones de un ataque de apendicitis solo un año después de pronunciar esta conferencia, decía lo siguiente: por consiguiente, el espacio por sí mismo, y el tiempo por sí mismo, están condenados a desvanecerse hasta convertirse en meras sombras, y solo algún tipo de unión de ambos preservará la existencia de una realidad independiente. Aunque Einstein, al principio, no vio con agrado esta geometrización de sus teorías, como veremos más adelante, fue precisamente esta unión geométrica del espacio y el tiempo lo que conduciría a la teoría que se considera, en general como su mayor logro, la teoría general de la relatividad. Después de 1905, la física ya no volvería a hacer lo mismo. Y todavía tenemos que comentar lo que yo considero el logro más importante de Einstein durante su Annales Mirabilis, el trabajo por el que recibió el premio Nobel y que estableció los fundamentos de la teoría cuántica. En el siglo XX la física fundamental se desarrollaría por caminos que nunca podrían haber imaginado los pioneros clásicos, como Newton o incluso Maxwell. Sin embargo, en la ciencia clásica, y en particular en la física clásica, estaba todavía por llegar un gran triunfo, que surgió cuando ciertas teorías que esencialmente eran anteriores a 1905 se aplicaron al mayor rompecabezas que se ha planteado a escala humana, la naturaleza del origen y de la evolución de la Tierra.